Muy buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidos a la primera sesión del seminario Platts. Platts es una sigla que da cuenta de las plataformas digitales de reparto y su relación con el trabajo y la salud. Surge en el seno de un proyecto de investigación colaborativo entre las universidades del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Me presento, soy Sandra Milena Gudelo, profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá y codirectora del proyecto que nos convoca hoy. Tengo el honor de presentarles a las personas que nos acompañarán en este primer encuentro dedicado al diálogo sobre qué es esto del trabajo digno en la era digital, particularmente en el tema del trabajo digital en el reparto digital. Hoy tendremos la presentación de 3 ponentes. Cada uno tendrá 20 minutos y luego procederemos a un conversatorio moderado por la profesora Mabel Hernández. Mabel es experta en seguridad y salud en trabajo y trabaja en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. En este conversatorio que haremos al final, se responderán las preguntas que surjan en la conversación y en las presentaciones de los panelistas. Les agradecemos a todas y a todos. Vayan por favor elaborando sus preguntas en el chat de este espacio. Al final las condensaremos y propiciaremos el espacio de discusión. Al final es posible que también algunos puedan tener la palabra. Empecemos entonces con quienes nos acompañan hoy. Empecemos con Andrés Barbosa. Andrés Barbosa es líder en el marco de la Mesa de Coordinación del Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales de Colombia. Este es un colectivo que aboga por la visibilización y la exigibilidad del derecho al trabajo decente en la era digital. Asimismo nos acompaña Derly Sánchez. Derly es socióloga, candidata a doctora en Organización, Trabajo y Tecnología. Derly es experta en la estimación de cadenas de valor y actualmente es profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Nos acompaña, por supuesto, el profesor Iván Jaramillo, abogado, especialista en Derecho Laboral y doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Es el director del Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario. Estos son nuestros 3 ponentes y, como les comenté, la moderación estará a cargo de la profesora Marta. Después de esta breve presentación, les damos a nuestros ponentes la más cordial bienvenida, pero en especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión por los diferentes espacios virtuales y que están interesados en esta discusión, repartidores, académicos, activistas, amigos. A continuación, no me queda sino cederle la palabra a la profesora Hernández, quien moderará el espacio. Estimada Mabel. Muchas gracias, Sandra. Buenos días. El desarrollo de nuestra agenda para el día de hoy considera 3 presentaciones de 20 minutos cada una y al finalizarlas contaremos con 30 minutos para resolver preguntas que se recibirán a través del chat, el cual se encuentra disponible a partir de este momento. Sean todos bienvenidos. Para iniciar este encuentro, me permitiré contextualizar el tema de conversación que nos convoca hoy, los procesos de transformación profunda a nivel político y económico en el mundo generaron una nueva configuración en el modelo de organización empresarial. El taylorismo y el fordismo fueron reemplazados por esquemas en línea con la competencia internacional, procesos de integración económica y avances tecnológicos. Como resultado, las empresas cambian su forma de organización para dar respuesta a estas realidades basadas en criterios de flexibilización. Surge entonces una preocupación por definir propuestas estratégicas laborales que permitan la equidad e igualdad de condiciones, partiendo del hecho que el trabajo es un derecho universal. Cada país genera sus políticas laborales, las cuales han tenido diversas valoraciones. Una de ellas es fomentar la competitividad y la rentabilidad empresarial, lo que propicia transformaciones en estas condiciones laborales que vemos hoy. Tales condiciones se hallan marcadas en una buena parte por un decrecimiento en las coberturas sociales, los salarios, las condiciones contractuales, más parecidas a un contrato comercial, y las garantías de derecho laboral, como ocurre con los repartidores digitales. Por su parte, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de información y las comunicaciones constituyen un entramado que explica muchas de las condiciones laborales actuales que hoy queremos discutir con nuestros invitados. La primera intervención será desarrollada por el profesor Iván Jaramillo con el tema Riders y Trabajo Justo. Bienvenido, Iván. Recuerda que tienes 20 minutos para tu presentación. Muchas gracias, profesora Mabel. Un gran saludo a Sandra, a los colegas de panel, a la doctora Derly y a Oscar, un gran saludo. Todos los que se conecten hasta ahora, pues mi
mi saludo muy especial a esta hora de la mañana, deseando obviamente que tengamos una jornada muy productiva y nos sentimos muy honrados desde el observatorio que se considere que nuestros estudios pueden contribuir un poco a mejorar las condiciones de trabajo de este grupo de trabajadores que aparentemente han estado excluidos de nuestras clases. Aparentemente no están incluidos dentro del discurso y el esfuerzo que hacemos los profesores de Derecho del Trabajo todos los semestres para explicar a nuestros estudiantes quién es un trabajador, quién es el merecedor de todo el ámbito de protección que enseñamos a lo largo de los semestres en las diversas facultades de Derecho. Esta es una gran pregunta. ¿Son los riders o los trabajadores repartidores que están vinculados por plataforma merecedores del ámbito de protección del derecho al trabajo? Y es una pregunta que no me hago yo solamente, se la hacen mis colegas en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes que nos acompañan hoy, mis colegas en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, mis colegas en la Universidad de Bolonia en Italia, mis colegas en París, digamos, la doctrina transnacional de derecho del trabajo está preguntándose por la verdadera calificación jurídica de este grupo de trabajadores y hay diversas respuestas, diversos esfuerzos que pretendemos presentar acá en el tiempo. Espero ser respetuoso. Si me puedes avisar un poquito antes, Mabel, porque yo también he sido coordinador y no quiero invadir el tiempo de mis colegas. Quiero ser lo más respetuoso posible. Quiero saber si se ve la presentación que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, para saber si puede compartir. Listo. Entonces, fundamentalmente, ¿por qué esta primera diapositiva y por qué esta primera presentación? Entonces, yo venía escuchando a Mabel y Mabel en la introducción muy afortunada que hizo, venía hablando de, bueno, es que hay toda una revolución, ya el modelo taylorista o fordista de producción, pues ha quedado atrás. Y yo la escuchaba, yo recordaba cuando ella me presentaba además que, pues sí, yo ya por fortuna hice mi oposición de mi tesis doctoral y bueno, ya por fortuna recibí el título. Pero yo pensaba, claro, cuando yo escribí mi tesis hace casi 6, 7, 8 años, yo estaba en una lógica muy parecida. De hecho, la tesis se llama El derecho al trabajo en el postfordismo y era todo el tránsito de los esquemas de regulación local y el tránsito a los sistemas de regulación transnacional. En ese momento no teníamos tan presente y con este crecimiento exponencial de todo este tema del trabajo digital, automatización, todo esto de plataformas. Entonces, mi lógica hace unos años, fíjense lo curioso, estaba enfocada en cómo hacemos para explicar en las clases que las fuentes de derecho al trabajo ya dejaron de ser los parlamentos nacionales, sino los esquemas transnacionales de producción normativa. Ese era más o menos el planteamiento, muy resumido, por supuesto. Y 6 o 7 años después me invitan a este encuentro sobre, tal vez se había titulado Trabajo Digno en Plataformas, bueno, no recuerdo muy bien el título que nos convoca hoy. Y yo me acuerdo cuando me mandaron el proyecto de título, yo me pensaba, ¿será que sugiero cambiarlo por trabajo decente? Da igual porque trabajo decente es una categoría de regulación internacional. Trabajo digno es la referencia de la Constitución colombiana en el artículo 25 sobre la característica y la admisibilidad del derecho al trabajo en un Estado de Derecho como el nuestro, si trabaja en condiciones dignas y justas. Por eso no objeté el título que se había propuesto, pero hay detrás de ello toda una carga ideológica. Y es que, claro, que es con lo que quiero empezar, es justamente sobre lo que estábamos reflexionando hace unos días en un encuentro en la Corte Suprema, y era, claro, en Colombia hay un principio de libertad de empresa, eso es clarísimo para todos los que me están escuchando ahora, en el artículo 333 lo pueden buscar, no hay ningún problema, y eso es cierto. Pero la empresa tiene una función social desde la Constitución del 91. Y dos, claro que se respeta la libertad de empresa, pero a cambio de un trabajo decente, no cualquier tipo de trabajo. La Constitución dice condiciones dignas y justas. En todo esto se inserta este tema de las plataformas y es, claro, pero ustedes no me pueden impedir a mí que yo en virtud de la libertad de empresa desarrolle una aplicación, un algoritmo, lo que sea, para conectar la oferta y la demanda, que es lo que normalmente explica muy bien un economista sobre estas materias, y ustedes no pueden impedirlo jurídicamente ni económicamente porque este es un desarrollo natural de las relaciones de producción y cómo van cambiando a partir de las nuevas tecnologías, todo este acercamiento de la oferta y la demanda. Y lo complementan con una primera aproximación. Ustedes no pueden generalizar plataformas con temas de relaciones de trabajo, porque en esta primera diapositiva que estoy compartiendo, es claro que una de las modalidades de las plataformas son las que están basadas en temas de ubicación de los trabajadores para acercarlos a la demanda de trabajo, y una de ellas es transporte. Pero hay muchísimas más. Entonces, siempre se explica, no sé, está Airbnb, hay otro tipo de plataformas que lo que hacen es acercar la demanda y la oferta sin la necesidad de incluir el desarrollo de servicios de trabajadores. Entonces, no se puede regular las plataformas digitales considerando que todas ellas
comportan la inclusión de trabajadores. Eso, dijéramos que siempre es uno de los grandes temas que se presentan como materia de reflexión al inicio cuando uno trata de estas temáticas, si son merecedoras de regulación o no, que es la gran pregunta detrás de esto. ¿Es necesario, hablando en clave ley ferenda, una regulación legal de este tema, o este es un tema de encuadramiento? Este es un tema de encuadrar a este grupo de trabajadores en las normas que los profesores de Derecho del Trabajo damos. Esa es la gran pregunta detrás de este problema. Pero quería empezar con esta diapositiva para reconocer que sí, efectivamente hay distintos tipos de plataformas, no solamente que involucren prestaciones de servicios, que son las que nos, dijéramos, preocupan como laboralistas, pero aquellas donde se ocupa trabajadores hay todo un desarrollo. Aquí en esta segunda diapositiva simplemente que hay otros tipos de tareas, no solo de prestaciones de servicios. Ese es un estudio Iván, que se hizo en Argentina. disculpa, ¿Sí? estamos viendo un poco pequeño la imagen. No sé si puedes ponerla a modo de presentación, por favor. Qué pena. ¿Sí? Gracias. ¿Mejor? Muy bien. Sí, señor. Gracias por avisarme. Qué pena, es que no me he dado cuenta de eso. Como yo lo estoy viendo, qué pena. Tranquilo. Mil excusas a todos. Esta es un estudio que se hizo muy parecido al que hicimos en Colombia desde el Observatorio de la Universidad Rosario en Argentina, que curiosamente me sorprendió cuando lo presentaron. Hay una fuerte migración también venezolana en Argentina y una fuerte incidencia en estos temas. Y hay un promedio de edad, dijéramos, de población relativamente joven. Entonces, este no es un dato menor, porque cuando uno cruza estas cifras con las cifras generales de las grandes encuestas de hogares en los países, por lo menos en Colombia tenemos un gran desafío con el tema del desempleo juvenil. Es decir, las cifras salieron ayer, el desempleo juvenil sigue estando en el 29,7%, estamos en cifras del 30% de desempleo juvenil. Luego pareciera uno, a partir de estas plataformas y estos trabajos de las nuevas tecnologías, encontrar algunas respuestas para que estos ciudadanos que están en edades entre los 14 y los 28 años, que es el Estatuto Juvenil en Colombia, pues encontrar una alternativa de empleabilidad que no la están encontrando. Entonces, hay un primer choque entre las cifras macroeconómicas y esta realidad que, insisto, en principio está por fuera de mi clase, al menos en lo que se está aplicando hoy en día en el sistema de vinculación. Pero vamos a ver cómo poco a poco han ido incluyendo las categorías que enseñamos los profesores de Derecho del Trabajo del Código Sustantivo sobre quién es un trabajador merecedor de protección. Este es el estudio comparativo de la OIT de los niveles educativos de los trabajadores de plataformas digitales. Es un estudio global que se hizo hace 3 años y arrojó estos resultados, advirtiendo un tema importante también que creo que debe ser materia de análisis, y es que cuando esto de las plataformas también se empezó a presentar, muchos reflexionaban y decían, bueno, pero esta puede ser una alternativa para responder a los problemas de pobreza estructural que tiene el mundo y que se están profundizando, especialmente ahora con la pandemia, etcétera. Entonces podría ser una alternativa de respuesta. Y fíjense que una vez se hicieron todos estos estudios globales y se empezaron a contar estas respuestas, los trabajadores que laboran en estas plataformas tienen que tener algunos requisitos de base que no necesariamente están ligados a las respuestas de pobreza extrema que están viviendo algunas regiones del mundo, porque de entrada yo tengo que tener un plan de datos, sobre lo que ya nos van a hablar más adelante, tengo que tener un teléfono celular suficientemente potente para poder recibir la orden de recibo y de la entrega, tengo que tener un medio de transporte, luego no es justamente la respuesta para los temas de pobreza estructural, realmente este tipo de alternativas como una respuesta directa e inmediata, realmente se probó que esa tesis pues no era suficientemente sólida. Y ahorita lo vamos a ver con las estadísticas muy rápidas, les voy a presentar para respetar el tiempo, que pudimos levantar en Colombia en nuestro estudio y están muy ligadas a este tipo de respuestas que estamos encontrando en el nivel global. Esta es una diapositiva que queremos resaltar un poco, porque también acá gran parte del descarte del discurso de las plataformas, digamos, oficial, sobre la no laboralidad de los trabajadores de plataformas, es que este es un sistema de trabajo complementario, de ingreso secundario. Entonces, siempre nosotros hemos participado en varios debates en el Parlamento sobre la necesidad o no de regular estas plataformas a nivel laboral, por supuesto, y la respuesta que siempre recibimos es sí, profesor, pero es que este es un trabajo complementario. Los trabajadores que desarrollan este tipo de actividades son trabajadores que tienen su empleo, tienen su ingreso, pero como a todos siempre nos falta un delta muy pequeño para completar el ingreso suficiente. Esta es una alternativa para que sus tiempos libres puedan completar
ese ingreso necesario y vital. Acá hay una evidencia que pues en algunos casos es así, pero no se puede generalizar que para todos sea así. Nosotros tenemos una estadística en Colombia muy puntual que ya voy a presentar, en la que, si no estoy mal, el 85% afirma derivar de estas actividades su ingreso principal. Luego no es justamente una razón de ley diferente, o sea, una razón política para regular o no las plataformas de reconocimiento de laboralidad, de reconocimiento de derechos. Fíjense acá, para el 48% de trabajadores en plataformas es la única fuente de ingresos. Acá están las cifras. Este es un informe global que se hizo en la OIT que va desacreditando un poco ese tipo de afirmaciones. Acá es los datos generales que se adelantaron en Argentina. No son tan lejanos a los que hicimos nosotros. Nosotros logramos entrevistar a 318 trabajadores. Van a encontrar ahorita en las estadísticas que no todos contestaron la encuesta por diversas razones que ya voy a explicar en el ejercicio que se hizo ya empírico para poder tener base de nuestras afirmaciones en los estudios que hacemos en el observatorio. Acá estamos en una caracterización ya del grupo etario de los trabajadores en Argentina. Acá hay una distribución de cómo están sobre todo los trabajadores migrantes en América del Sur, que tiene varias aristas. Fíjense esto, hay trabajadores con título universitario en un gran porcentaje. Luego, les insisto, no estamos hablando de pobreza extrema y la única alternativa que tienen algunos trabajadores para lograr un ingreso complementario o una respuesta a los problemas de pobreza estructural, realmente hay que descartar esto. Esta es la imagen de un RT, bueno, realmente en Europa se llama Deliveroo o Globo. Este es un rapitendero, traduciéndolo al francés, en Francia, que murió y se convirtió desarrollando las actividades. Por supuesto que no hubo ningún tipo de respuesta institucional por no estar adscrito a los sistemas de seguridad social, y obviamente pues hay toda una respuesta y hay todo un movimiento pues para hacer ver la exposición a riesgos absolutamente exacerbada que tiene este grupo de trabajadores y que merece una respuesta del Estado en materia de acompañamiento de seguridad social. Quiero acá ser muy claro porque este es un grupo interdisciplinario. La seguridad social no está pensada para los trabajadores, está pensada para los ciudadanos. La seguridad social va más allá del trabajador. Entonces, independiente de la calificación jurídica que uno asigne a este grupo de trabajadores, la puerta de entrada para mi gusto y el primer paso que debemos dar es la adscripción a los esquemas de seguridad social para tener unas garantías iniciales en la prestación de servicios de este grupo de trabajadores. Porque no es sostenible en un Estado social de derecho que cualquiera de estos rapitenderos en nuestro país, tocando madera, quiero que no pase, pues sea arrollado por una camioneta o por un carro, por un bus en la vía, llevando un domicilio porque lo tienen que llevar muy rápido porque si no lo van a sancionar, etcétera, y encuentre luego una ausencia de respuestas institucionales en la seguridad social. Eso no es sostenible y no es a lo que aspiramos. Entonces estamos tratando de adelantarnos a temas que ya han ocurrido en otras latitudes, queremos que no pasen en Colombia y queremos que este grupo de trabajadores tenga una respuesta de entrada institucional. Creo yo que la puerta de entrada es la seguridad social y así hay uno de los proyectos de ley estructurados. Bueno, en la OIT se ha pensado, bueno, ¿cómo regulamos esto? ¿Debería haber una norma internacional sobre este tema o no? Lograr la aprobación de un convenio en la OIT es bastante complejo, por supuesto, se podrán imaginar, son 190, más de 190 países representados por empleadores, trabajadores y gobiernos, es difícil ponerlos de acuerdo, se podrán imaginar la complejidad, pero mientras se va llegando a un convenio, que yo creo que se va a llegar en algún momento, hay unas primeras respuestas y unas primeras aproximaciones y se ha dicho, ¿por qué no pensamos en ligar estas problemáticas al tema de trabajo marítimo? Claro, lo que pasa es que estos convenios de trabajo marítimo buscan superar los problemas de aplicación espacial de la ley. Es decir, ¿cómo hacemos para que en aquellos espacios donde no hay leyes suficientemente claras aplicables en este tema de plataformas, en que a mí me contrata una plataforma en Italia o en Sri Lanka o en China para hacer determinada actividad, pues tenga un grado de protección específico? Pero es un primer intento de la OIT que hasta ahora se está estructurando y que yo creo que es el primer paso para lograr llegar en algún momento a una norma, sea vía recomendación, sea vía un convenio o incluso alguna declaración específica que ha demostrado tener incluso niveles a veces más vinculantes que un convenio propiamente, sujeto a ratificación de los estados. Entonces quiero presentar muy rápido esta encuesta que hicimos hace, por supuesto, previo a la pandemia, hace 1 año y medio a trabajadores y trabajadoras de Rappi. Lo hicimos con la escuela sindical, los centros de atención laboral de esta misma escuela, la organización Defense y el Centro de Solidaridad, que lideraron este ejercicio empírico con el apoyo del observatorio
para hacer un resumen muy claro y muy fácil de los resultados más importantes de esa evidencia empírica que se hizo, porque no me voy a poner a presentarles todos los resultados de las encuestas. Como les digo, es un esfuerzo que se hizo empírico, directo, con los rapitenderos de su percepción de las condiciones de trabajo. Fundamentalmente hay una gran carga de migración en este tipo de trabajos, es decir, hay una gran carga de migración venezolana por los contextos políticos que todos conocemos. Bueno, hay una exacerbación de migración y inclusión en estas modalidades contractuales de venezolanos. Segundo, como digo, hay una prevalencia del primer ingreso del que deriva en este grupo de trabajadores de este trabajo, su ingreso vital. Tercero, hay una carencia en materia de protección social. Entonces, ayer yo tuve la oportunidad de escuchar un encuentro en el que estaba hablando, bueno, algunos senadores con algunos representantes de los rapitenderos y hablaban de todas formas, hay un seguro que es el seguro Pichincha para algunos de los rapitenderos, que no puede olvidarse y que tiene algún grado de protección. Sí, pero es que estamos hablando de seguridad social. Entonces, un seguro, como quiera que se llame, quiero ser muy claro, esto es un tema más jurídico, no tiene la entidad de amparar los riesgos socialmente relevantes que ampara la seguridad social. Para terminar en estos pocos minutos y no comprometer el tiempo de mis colegas, estamos en un contexto muy importante y este encuentro pues no fue deliberado, pero tiene la suerte de estar acompañado de la comunicación de una sentencia del Tribunal Supremo Español, en el caso de Globo, de un rapitendero contra esta empresa, bueno, un repartidor, en el que el Tribunal Supremo de Madrid acogió la tesis del Tribunal Superior al que había fallado el caso previamente, el macrocaso de Madrid, sobre el vínculo que hay entre estos casos y sentencias históricas en España sobre la relación de trabajo de mensajeros con su empresa, donde había un problema de calificación jurídica allí muy fuerte, y el Tribunal Supremo Español el 23 de septiembre encuadró a este grupo de trabajadores en los trabajadores merecedores de derechos. Bueno, paralelamente, un juzgado de pequeñas causas por una acción promovida por el consultorio jurídico de la Universidad Rosario, uno de los rapitenderos, un picker realmente de Mercadoni, no es de Rappi, fue al consultorio jurídico de nuestra universidad lo recibió y estamos muy orgullosos porque a mí me da mucho orgullo porque ni siquiera lo llevó un profesor, ni lo llevé yo, lo llevaron estudiantes del caso ante un juzgado de pequeñas causas, y el juzgado el 18 de septiembre decidió encuadrar a este trabajador en un verdadero trabajador merecedor de derechos del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esos dos antecedentes son los que acompañan este encuentro y son los que tienen como con tanto interés a la sociedad en saber qué es lo que pasa con este grupo de trabajadores. Yo quiero simplemente terminar con esto, y es cuando, como les conté, me tocó a mí estudiar y tal, y empezar a ver a qué se refería mi clase. Mi clase está destinada a Shiputi. Shiputi es la caricatura, bueno, acaba de morir Kino, la Mafalda italiana, el modelo de trabajador italiano en las caricaturas, que era el trabajador que iba con un gorrito, con las botas, iba a la empresa, entraba a las 8, salía a las 5 y hasta a los 60 años se pensionaba. Ese Shiputi dejó de ser el modelo característico del trabajador. El trabajador hoy en día es una mujer, hoy en día es un joven, hoy en día es una persona con discapacidad, hoy en día ya no está en una empresa, sino que a través de una aplicación con su celular encuentra la demanda del servicio que está ofertando y va y lo deja. Luego, ese trabajador, esa mujer, esa persona con discapacidad, ¿son merecedores de derechos? ¿O la clase que yo doy en la universidad debería quedarse en solo el 35% del que llega? Yo creo que estamos en mora de actualizar el derecho al trabajo, yo creo que estamos en mora de encuadrar a este grupo de trabajadores como verdaderos trabajadores merecedores de derechos. Quiero simplemente contar una anécdota final, y es que en el Congreso, cuando discutíamos esto, siempre el argumento de las plataformas, de hecho hay un proyecto de ley con esta postura ideológica, afirmaban que no son trabajadores, que son asociados. Y se formó todo un problema en Francia porque la Pôle emploi, es decir, la agencia de empleo francesa, publicó una oferta de trabajo para que personas se asociaran al Deliveroo, o sea, al Rappi europeo, no como trabajadores. Entonces, ¿cómo la agencia de empleo francesa del Estado va a acompañar esa tesis? Bueno, hubo todo un debate. Lo aterrizó a Colombia. En el debate parlamentario, recuerdo que había un RT, un rapitendero, y levantó la mano y le dejaron hablar unos minutos, y él decía, entonces no sé qué soy. Porque si no soy trabajador, entonces no sé qué soy. Si no soy merecedor de derechos, entonces no sé por qué razón debamos estar excluidos de toda la gama de derechos a la que aspiran cualquier trabajador. Entonces, termino con esto.
el trabajo que se promete y que se defiende en Colombia, la promesa de la Constitución del 91, es un trabajo en condiciones dignas y justas según el artículo 25. Y ese trabajo en condiciones dignas y justas se adscribe al modelo de regulación global del trabajo decente, que es trabajo con empleabilidad, con derechos en el trabajo, protección social y diálogo social. Si no, no hay derechos. Los rapitenderos entiendo que están promoviendo una manifestación global, creo que está liderada en Argentina el 8 de octubre, y esa es muestra de representatividad, es muestra de diálogo social. Yo creo que para construir este esquema de respuesta y de garantías para este grupo de trabajadores, lo idóneo y lo ideal es transitar los caminos de diálogo social para lograr tener respuestas mucho más fiables y mucho más coherentes. Yo no creo que las sentencias que se han conocido ni estén prevaricando, ni estén legislando, están simplemente encuadrando una situación de hecho en lo que dice el artículo 23 del Código Administrativo del Trabajo. Hay una prestación personal subordinada con remuneración que merece la calificación de contrato de trabajo, por consecuencia todo el modelo de protección constitucional y legal de este trabajo, que al final es trabajo porque en Colombia el trabajo se protege en todas sus modalidades, no solo en la modalidad subordinada. Entonces estamos justamente atravesando una época como la que le tocó a Ludovico Borasi hace 100 años, cuando el derecho del trabajo nació. El derecho al trabajo es muy joven, no es tan antiguo como el derecho civil, pero justamente en ese momento cuando se preguntaban en Italia, bueno, pero los trabajadores son iguales a las personas que prestan servicios de forma independiente, no. Y llegaron a unas conclusiones muy importantes. Yo creo que estamos en un momento histórico de absoluta relevancia, del que va a depender nuestras respuestas, la garantía y realización del trabajo decente en todos los ámbitos, de la realidad de la prestación de servicios del siglo XXI con la realidad de automatización y robotización del trabajo. Muchas gracias, Mabel. Qué pena si me pasé un poquito. No, Iván, a ti muchas gracias por todos tus aportes. Realmente lo que mencionas es muy cierto. Algunos dirían que una persona que se ofrece para entregar un domicilio de manera voluntaria a través de una plataforma no es un trabajador, sino un usuario de una aplicación, y tú tienes toda la razón, porque los domiciliarios se merecen, como lo establece la normativa en Colombia, tener la misma seguridad social que cualquier otro trabajador que podría dedicar sus días u horas en labores completamente distintas. Es muy importante considerar que las nuevas formas de trabajo en esta era digital conllevan cambios en las relaciones sociales entre el capital y el trabajo, y que implican condiciones de precariedad, inestabilidad e incertidumbre social para una buena parte de la población económicamente activa. Continuamos entonces con la profesora Derly Sánchez con su presentación denominada Reparto Digital, Valor y Estándares de Trabajo Justo, una mirada internacional a la valoración sociomaterial del trabajo. Bienvenida, Derly. Bueno, muchas gracias, Mabel, por la presentación. Permítanme acá y la pongo. Un momento. Poner acá. Listo. Este es, digamos, como una reflexión que está empezando a emerger a partir de las reflexiones que hemos hecho. ¿No? Stop. Perdón, yo pensé que estaba compartiendo y parece que no. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Me dicen si ven mi pantalla, por favor. Señora, ahí estamos. Empecé a hablar y bueno. Okay. Esta es una reflexión que está empezando a emerger, digamos, dentro del equipo. Y bueno, una forma en la que me gustaría, digamos, empezar, digamos, esta charla es contando un poco la historia de esta colaboración que hemos tejido entre los Andes, la Javeriana y el Rosario, porque digamos que lo que busca el proyecto fundamentalmente es resignificar, repensar, digamos, de forma sociomaterial las relaciones laborales y el trabajo mismo. Y pues, por tanto, hemos decidido, digamos, conformar un equipo transdisciplinar también en estos temas para caracterizar de formas complejas el trabajo digital, el trabajo de reparto digital más específicamente en Bogotá. Permítanme que acá tengo un pequeño problema con Zoom. Ok. Bueno, el equipo se encuentra conformado por esta colaboración, digamos que es un equipo conformado por médicos, salubristas, sociólogos y también, digamos, contamos con la colaboración de epidemiólogos para
ponerle capas de complejidad. Ya sabemos que hay una capa de complejidad, digamos, para caracterizar el trabajo, digamos, de reparto digital, que es la capa jurídica, y esa, digamos, gracias al profesor Iván, digamos que nos queda claro que los retos son enormes, digamos, en cuanto a qué legislar sobre estas actividades, pero nosotros, digamos, también queremos caracterizar el trabajo en sí mismo como ese trabajo en sí mismo como un asunto sociomaterial, es decir, que tiene capas de complejidad ambiental, que tiene capas de complejidad en la salud y en la sociabilidad, que mucha regulación, digamos, a veces ni siquiera pues puede captar de forma, digamos, más compleja. Y la idea, digamos, que nosotros tenemos en este proyecto es poder, digamos, generar un intercambio, digamos, fluido entre datos de salud ambiental y datos de salud ocupacional para poder, digamos, darle esas informaciones a los repartidores digitales para que de pronto entiendan que ese trabajo, como ustedes, digamos, mismos los experimentan, es complejo y requiere, digamos, una mirada holística al asunto. Hay 4 conceptos complejos que me gustaría que ustedes de pronto se llevaran hoy, digamos, dentro de sus sensibilidades. Uno son el asunto de los estándares de trabajo, el trabajo justo, el trabajo digital y la valoración sociomaterial del trabajo. ¿Y por qué digamos que son, digamos, estos son conceptos, digamos, que nos pueden ordenar la discusión, digamos que desde sociología del trabajo, sociología de las organizaciones han empezado a emerger para complejizar justamente el entendimiento sobre trabajo y cómo, por ejemplo, algunas experiencias internacionales han incluido, digamos, estas sensibilidades en activismos académicos y digamos, socioacadémicos para lograr darle visibilidad a este tipo de trabajo, no solo de reparto digital, pero el trabajo en general de plataforma y el trabajo, el gig work, digamos, y el trabajo virtual en general. Pues porque queremos que entender, digamos, que esas capas sobre, digamos, todo lo que pasa, digamos, todas las relaciones que pasan por los cuerpos de los trabajadores, por ejemplo, digamos, las ecologías en las cuales, las ecologías urbanas en las cuales se encuentran trabajando, y digamos que Andrés nos va a dar un poco más esa mirada más adelante cuando nos explique, digamos, qué significa para ellos tener un trabajo digno y decente en estas modalidades de trabajo desde su propia experiencia. Bueno, digamos que unos pequeños antecedentes que uno pudiera, digamos, delinear, y acá, digamos que el profesor, de nuevo, el profesor Iván Jaramillo fue muy conciso en contarnos un poco esto. Son, digamos que yo logro identificar 2 tipos de antecedentes que son claves para enmarcar estas discusiones internacionales que se han venido moviendo, y como dice, y como, digamos, nos recordaba el profesor Iván Jaramillo, pero también como nos recordaba, nos va a contar un poco mejor Andrés, digamos que hay una movida internacional para hacer digamos, un paro internacional, porque estas discusiones, digamos, que no son propias de Colombia, no son propias de Latinoamérica, tenemos, digamos, antecedentes, y este tipo de economía, digamos, está globalizada y está, digamos, apelando a muchos, digamos, a los países alrededor del globo. Entonces, hay 2 tipos de antecedentes, uno que tiene que ver con la regulación de las convenciones internacionales gestionadas por los sistemas de Naciones Unidas e instancias internacionales de gobierno de trabajo, básicamente pues la OIT, y la adopción o no de estas directrices por parte de las normatividades nacionales. Mabel, por ejemplo, ella es una experta en esto, y la segunda, digamos que es desde donde yo empiezo a entender, digamos, las complejidades de esta actividad del reparto digital, son las iniciativas de certificación y autorregulación que el mercado, digamos, vía estandarización de buenas prácticas se han emergido, sobre todo en el sector agrícola durante los últimos, estamos hablando de los últimos 30 años. Entonces, no sé, de pronto si ustedes en su paquetico, digamos que no, acá funciona de forma diferente, pero de alguna forma hay unas continuidades allí muy interesantes, pero por ejemplo iniciativas como Fair Trade, Rainforest Alliance, digamos, certificaciones que ONGs impulsaban,
digamos que también buscaban regular las relaciones laborales entre trabajadores agrícolas, trabajadores, digamos, de los sectores primarios, digamos, para ponerle un sello, y luego, digamos, que los consumidores también tuvieran algún tipo de garantía que les dijeran, sí, bueno, estos productos finalizados de alguna u otra forma cumplen con ciertas regulaciones y con ciertos parámetros sostenibles. Entonces, por ejemplo, bueno, dentro del primer tipo de regulación y el primer tipo, digamos, de antecedente que tiene que ver sobre todo con las convenciones de la OIT. Tenemos la Convención sobre la fijación de salarios mínimos, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, el Convenio sobre los trabajadores y los trabajadores domésticos, el Convenio sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación, y el Convenio sobre derecho de sindicación y de negociación colectivas. Yo después, digamos que les puedo pasar la presentación por si necesitan, digamos, esta información, digamos que ahí está consignada. Y los estándares de sostenibilidad, que son básicamente third party, es decir, que son tripartitos, y están, digamos, impulsados y desarrollados tanto por ONGs, asociaciones de consumidores, digamos, algunas consideraciones de regulaciones nacionales, no todas, digamos que hay una relación muy interesante ahí de tensión y de colaboración algunas veces, y la industria misma, digamos, como la industria misma y los sectores, digamos, privados digamos que familiarizado con algunos aspectos de la sostenibilidad social para poder, digamos, poner en práctica vía los estándares algunas de estas convenciones. Entonces, bueno, esto solo para darles un ejemplo, no me voy a detener mucho acá, pero digamos que algunos aspectos sociales y de regulación laboral, cuando los estándares tripartitos third party de los que estoy hablando, digamos ellos, sobre todo en el sector de café o en el sector de manufacturas, por ejemplo, hablan de los aspectos sociales de la producción, sobre todo siempre están hablando, digamos, de regulaciones digamos, laborales, regulaciones o acuerdos laborales, digamos, para los trabajadores. Y más o menos, digamos que todos tienen algún tipo de nivel y de relación, digamos, que incluyen, por ejemplo, el asunto de las condiciones de trabajo, asuntos como discriminación, asuntos como el salario mínimo, asuntos para la no contratación, por ejemplo, de menores, y digamos que no se lleven a cabo, por ejemplo, prácticas de esclavismo moderno. Entonces, básicamente, digamos que es eso, no me voy a dedicar mucho a esto. Pero digamos que lo interesante de ellos es que ellos incluyen, digamos, algunas regulaciones ILO, algunas regulaciones, digamos, negociadas con las empresas y algunas regulaciones nacionales. La relación es muy compleja, pero digamos que lo importante de esto es que ellos desarrollan digamos, scoring systems o sistemas de evaluación que les permite, digamos, trazar a partir de las prácticas en la cadena de valor, digamos, que se cumplan, digamos, algunos de estos códigos o los códigos, o si las empresas o los importadores o los prestadores del servicio o los transformadores, digamos, dentro de la industria, digamos, que cumplan y se pueda, digamos, comparar, digamos, estos cumplimientos. Bueno, el asunto del trabajo justo es una categoría compleja, no es una, digamos que no quiero entrar, no, digamos, es una categoría compleja, sobre todo por los usos de la palabra justo en inglés y de las aplicaciones, digamos, que ha tenido en estos, por ejemplo, en los estándares de sostenibilidad. Haciendo una breve exploración bibliométrica en Scopus sobre economía de plataforma, digamos que nos encontramos con una red grande que está, digamos que hay una emergencia importante de reflexión académica sobre el asunto de la economía de plataformas, pero a su lado, creo que es derecho, van a encontrar que es muy poca, digamos, toda esa academia, digamos, en la red más chiquita, en el círculo verde, digamos, que se están tratando los temas de trabajo y trabajo justo y trabajo decente, digamos, que es un
es un tema que está emergiendo, que se está, digamos, empezando apenas a configurar dentro de esta red más grande a su lado izquierdo de trabajo, digamos, en trabajos, digamos, escolares en economía de plataformas. El tema del trabajo decente, por ejemplo, que también es un asunto que el profesor Iván trabajó, o justo aquí, digamos que la categorización, digamos que por la tradición regulatoria que tiene la palabra decente, digamos que es un poquito más, tenemos una historia un poquito más desarrollada. Bueno, en relación al trabajo digital y a plataformas es de relativo interés, digamos, es de reciente interés por parte de las comunidades académicas. Existen tradiciones muy amplias de diferentes disciplinas sobre condiciones de trabajo, pero el fenómeno de las plataformas digitales de trabajo es muy reciente. Estamos hablando de trabajos que se empezaron a publicar desde el 2018, 2019, y digamos que esa mediación digital es lo que lo hace, digamos, susceptible, y que sea la contratación y que sea el trabajo, digamos, mediado por esa capa digital, lo hace susceptible, digamos, de este nuevo, digamos, revivir del asunto del trabajo justo y el trabajo decente como asunto de reflexión digamos, en relación con las economías de plataforma. El concepto de trabajo decente en Gig Economy se ve influenciado por dos miradas. Una desde la protección social, muy cercana a la regulación de la OIT y de los estudios sobre el lugar de trabajo, y la otra mirada desde la sociología del trabajo, que es la red de Decent Work, que está a su derecha nuevamente. Por su parte, la comunidad que trabaja Fair Work es mucho más acotada y gira alrededor de la iniciativa del Fair Work Foundation, que más adelante les voy a explicar, digamos, cómo estas miradas internacionales están empezando a permear las discusiones. Y su punto de partida son estudios sociales de lo digital y la tecnología, es decir, el impacto social, económico y cultural que tienen las tecnologías de información e internet en la vida de los trabajadores, en la configuración de trabajo, en la configuración, digamos, de empresa y sociedad en general. En específico, los acercamientos de Fair Work buscan operacionalizar las discusiones sobre trabajo decente en términos de estándares de evaluación y en términos, digamos, de un trabajo mediado por plataforma. Digamos que uno de los ejemplos, digamos que cómo operacionalizar entonces estas diferentes regulaciones, cómo hacer, por ejemplo, que las empresas empiecen a familiarizarse, digamos, que se descentren, digamos, de su postura como mediadoras digitales que median, digamos, un servicio, entiendan que son proveedoras de un trabajo. Y digamos que una de las iniciativas como que han tomado acción en esto y digamos, han surgido, digamos, como un intento de coordinación internacional de buenas prácticas de trabajo de plataformas y digital vía la materialización de convenios de la OIT, es Fair Work Foundation. A través, digamos, que ellos han desarrollado unos estándares, digamos, muy más parecidos a los estándares de sostenibilidad que hablaba más atrasito, con metodologías de medición y evaluación, scoring y rate, pues. Entonces, ¿qué es Fair Work Foundation? Es una iniciativa para resaltar las mejores y las peores prácticas de relacionamiento con los trabajadores digitales y de plataformas. Parten de la experiencia de comunidades académicas y su relacionamiento con organizaciones de trabajadores y con el apoyo pues también de la OIT. Y digamos que la iniciativa, digamos que su fuerte también es que es una iniciativa académica y digamos que uno de los socios más importantes, por ejemplo, es el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, la Universidad de Manchester, la Universidad de Cape Town, la Universidad de Western Cape Town también en Sudáfrica. Por ejemplo, en Alemania trabajan con el Instituto de Berlín de Social Science Center, está The Technical University of Berlin también, la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, la Flaxo. Están trabajando también con universidades en Indonesia, por ejemplo, también. En Brasil también están trabajando con la Universidad de Unicinos y el Center for Labor Research en Pakistán. Entonces, digamos que
esta discusión y esta operacionalización, digamos, de estas regulaciones OIT, digamos, estándares, tiene una fuerte, digamos, un fuerte asidero internacional. Digamos que lo que quieren ellos, de alguna u otra forma, es poder generar comparabilidad entre los países para saber, digamos, cómo las plataformas están relacionándose con sus trabajadores. ¿Y qué hacen en particular? Bueno, ellos hacen una distinción entre trabajo virtual y trabajo gig o trabajo, digamos, mediado por plataformas. Yo me voy a concentrar específicamente en trabajo mediados por plataformas. Ellos han generado, digamos, dentro de todas las convenciones que cité más arriba, digamos que ellos hacen una lectura y han desarrollado 5 principios, digamos, para evaluar a las empresas, no a los trabajadores. Aquí ellos buscan evaluar a las empresas. Entonces, el primer principio es Fair Work y por eso, digamos, y la metodología es, digamos, hacer, digamos, entrevistas y reuniones de consenso ciudadano para que los investigadores puedan, digamos, entender en qué términos, digamos, se están relacionando las empresas con los trabajadores. Entonces, el primer principio es pago justo y se da un punto... Se da un... Sí. Se entrega un punto, digamos, un punto básico si los pagos se hacen al menos al salario mínimo vigente, digamos, local, y se da un extra punto si paga al menos el trabajo, digamos, el salario mínimo, los costos del salario mínimo una vez, digamos, digamos, hayan descuentos por cuestiones, digamos, de operación, etcétera, etcétera. El segundo principio es el de condiciones justas y digamos que ellos buscan mitigar los riesgos específicos del trabajo digamos, en el trabajo, digamos, de reparto, por ejemplo. Y les entregan un punto si la empresa, digamos, busca hacer algún tipo de mitigación y se da un punto adicional si promueve activamente condiciones de trabajo. Un tercer principio, digamos que son contratos, tiene que ver con los contratos formales. Entonces se les entrega un punto si se provee, digamos, unos términos claros y transparentes en las condiciones, digamos, cuando los repartidores, por ejemplo, en este caso, digamos, cuando firman o cuando aceptan, digamos, es transparente para los trabajadores y se entrega un punto adicional si no se imponen de entrada, digamos, términos de contratación como injustos, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto es Fair Management o administración justa. Entonces, proveen un punto cuando se le da a los trabajadores la posibilidad, digamos, hay un debido proceso en las decisiones que pueden afectar a los trabajadores y se entrega un punto adicional si se logra, digamos, constatar que que previene, por ejemplo, asuntos como la discriminación o promueve, digamos, la equidad en el lugar de trabajo. Y el último, digamos, de los principios tiene que ver con la representación justa. Entonces, se les da un punto a las empresas si hay, digamos, si incluye, por ejemplo, procesos de asociación, de libertad de asociación y de mecanismos para que los trabajadores, digamos, puedan negociar con la empresa y se entrega un punto adicional si hay un reconocimiento a un cuerpo colectivo de trabajadores. Eso es muy importante, digamos, dentro de las convenciones y dentro del sistema de puntos de Fair Work. Como se pueden dar cuenta, digamos que estas son cosas muy sencillas. Hacer el trabajo metodológico obviamente incluye entrevistas, encuestas con los trabajadores, reuniones de consenso con las empresas, digamos, para saber cómo están entendiendo estos asuntos y pues digamos que ese es el reto metodológico, pero la idea de esto es poder generar,
unos rankings, pues sí, como, y comparabilidad entre países, digamos, que hayan acogido trabajos digitales o gig work dentro de sus economías. Por ejemplo, ellos, en los dos últimos que lanzaron, pues este es un trabajo, como yo les decía, reciente, es Alemania y Sudáfrica. Y digamos que en general ellos hicieron scoring system para varias de estas plataformas. Hay unas que les fue, digamos, relativamente bien y a otras como Uber, que en Alemania no les fue absolutamente nada bien. Los informes son muy interesantes, digamos que, por ejemplo, en el caso de la economía alemana, que se ha caracterizado durante mucho tiempo por la rica tradición de colaboración social tripartita, en Alemania, sobre todo en la Alemania occidental de la posguerra, este modelo de regulación del mercado laboral implicó una estrecha coordinación en tres pilares interesantes en competencia. Los sindicatos fuertes que representan, pues digamos que ellos tienen tradición de sindicalismo fuerte, que representan de hecho una fuerza de trabajo doméstica bien importante y es relativamente homogénea, y organizaciones de empleadores financieramente bien equipadas y de gobierno. Digamos que a primera vista en este informe lo que uno puede decir es que el legado histórico de las asociaciones en Alemania, y digamos la conexión entre las organizaciones de empleadores y de trabajo significa que hay marcos regulatorios poderosos para prevenir la precariedad, la discriminación y la automatización de la economía de plataformas. Sin embargo, la expansión del empleo atípico y la mayor tercerización de la economía en combinación con el aumento de migración desde dentro y fuera de la Unión Europea está dando lugar a un panorama, digamos, que toca estas tradiciones históricas de organización sindical en Alemania. Y esto, digamos, es muy interesante porque digamos, es un país del primer mundo. En Sudáfrica, ellos hicieron mediciones a otras plataformas. Siempre va a estar Uber, ahí está Pickup, por ejemplo, que también la conocemos, y hay otras plataformas, sobre todo las dos o las tres primeras, que son de trabajo mediado por plataformas, sobre todo plomeros, plomeros y trabajadores de industria, digamos, de servicios para arreglar cosas en la casa. Y en general lo que ellos dicen es que los trabajadores surafricanos encuentran trabajo a través de plataformas multinacionales como Uber, Uber Eats, Bolt, Upwork. Sin embargo, no existen cifras confiables sobre la escala de la gig economy en Sudáfrica. Es muy difícil. Acá creo que estamos enfrentando unas cuestiones similares, y se ha estimado que hay alrededor de 30.000 trabajadores en trabajos de plataformas basados en la ubicación y como conducción de taxis, reparto y limpieza, y hasta unos 100.000 que realizan trabajo en línea de forma activa o trabajo en la nube. Y esto ha dado que el país, digamos, esto es porque el país primero que todo es angloparlante, pero digamos se estima que el peso de estas plataformas en la empleabilidad en países como Sudáfrica, que tienen algunas similitudes con países como Colombia, digamos, sea altísima. Dice que... Estamos en tiempo, doctora. Se estima que el trabajo digital aporta el 1% de la fuerza laboral y el número crece por encima del 10% cada año. Entonces, esto está en expansión. Finalmente, más allá de estas dos, digamos, de estas miradas internacionales como la que tiene Fairwork, yo creo que una cosa que tiene el proyecto que es muy interesante y es muy bonita, que les decía al principio, es complejizar justamente las relaciones de trabajo y la actividad misma del trabajo. Nosotros buscamos, digamos, complejizar, por ejemplo, darle, digamos, las capas de complejidad que merece este tipo de trabajo y esa mirada compleja que merece, porque digamos que ya, digamos, como Iván lo dijo, digamos que esa capa legal es en sí mismo un reto, pero digamos que hay otras capas que están emergiendo, sobre todo, digamos, en las condiciones de trabajo en ciudades como Bogotá, donde hay unas ecologías de, no sé, viales, territoriales, ambientales muy, muy, muy particulares, y donde, digamos, el peso de la economía informal pues es bastante alto. Y también, digamos, unas que son institucionales que implican, por ejemplo, entender de formas complejas también el asunto de la migración, que están en conexión o en desconexión con la regulación del trabajo, digamos, del trabajador. Y finalmente, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué queremos hacer? Esto es entender
la cadena de valor del trabajo digital, es decir, qué otras cosas están incluidas para entender este trabajo. Digamos, es un reto conceptual y empírico que estamos desarrollando, digamos, para hacer mediciones complejas sobre, por ejemplo, las condiciones de trabajo, las mediciones ambientales del aire, digamos, qué riesgos están, digamos, incurriendo estos trabajadores cuando hacen su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la idea es generar nuevas sensibilidades complejas sobre esto. Fervor nos sirve para unas cosas, pero digamos nos deja de lado otras, nos permite comparabilidad internacional, pero también nos permite, digamos, incluir unas sensibilidades que pues nosotros ya teníamos desde los estándares de sostenibilidad y abrir las posibilidades de diálogo con las empresas. Yo creo que eso es como lo más clave en este punto. Entonces, nada, muchísimas gracias y qué pena me pasé 3 minuticos. Derly, no, a ti muchas gracias. Quisiera resaltar un poco, luego de esta intervención, que la labor de los domiciliarios merece, como lo establecen los principios de trabajo justo y decente, una visibilización muy importante en donde el diálogo social se sugiere como un mecanismo para el fomento del trabajo decente y se convierte también en un derrotero para seguir desde estos proyectos de ley que, como bien nos estaba mencionando Iván y Derly también, proponen la formulación de una categoría jurídica denominada contratista colaborador, que ha sido uno de los elementos que definen a esa persona natural como aquel que presta sus servicios de una manera autónoma, personal, directa, por cuenta propia y con recursos. Sin embargo, somos conscientes y le damos la relevancia a su tarea, porque su participación en la cadena de valor, como lo mencionaba Derly, en estos servicios que utilizamos de manera cotidiana, son parte esencial para darle continuidad a todos y cada uno de estos proyectos y de todos estos modelos que se están haciendo en esta revolución industrial, que la hemos denominado como la cuarta revolución industrial y que nos han mencionado de manera permanente. Muchas gracias nuevamente, Derly. Le damos la bienvenida a Andrés Barbosa, quien nos hablará sobre trabajo digno desde la experiencia. Hemos estado recibiendo varias preguntas, las cuales, recordemos, las vamos a resolver una vez finalicemos la presentación de nuestros invitados. Andrés, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues bueno, para los compañeros que nos están observando en este momento y para todas las personas, clientes, aliados y de los distintos sectores, que no solamente trabajamos, sino que utilizamos también el servicio. ¿Ahí me escuchan mejor? Perdón. ¿Sí? Sí te estamos escuchando, Andrés. Que utilizamos el servicio. Es muy importante saber también los procesos que estamos llevando desde el sector trabajador, pues para mejorar la calidad de la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo aquí unos punticos en cuanto a lo que ya han hablado los compañeros y que ustedes también lo tienen muy claro, que lo han manejado en estadísticas, que tienen los números y las cifras exactas, inclusive que tienen la visión de otros países y lo que realmente se está denunciando, que no es una problemática, como lo decían anteriormente, acá en el país, sino que es una problemática que se sale ya de las fronteras y ya está en muchísimos países, inclusive en países como lo llaman supuestamente primermundistas, que deberían tener una regulación, digamos que óptima para la calidad del trabajo de todas estas personas. Sobre todo hablamos acá en el espacio de Colombia o Latinoamérica debido a la situación migrante tan grande y tan amplia que hay y que pues de cierta manera la hacen ver que están favoreciendo las empresas no solamente a la crisis económica que se vive por el desempleo en general, sino que también a la situación migrante que hay. Lo que nosotros realmente evidenciamos es que pues están aprovechándose de una crisis y justificando que como hay tanta reserva laboral y que hay tanto desempleo, pues están brindando una colaboración, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí unos punticos muy claros, según la parte que me toca explicar a mí desde el ámbito, desde el sector trabajo, digamos que desde las calles literalmente, y las voy a exponer acá, ojalá lo más rápido posible y ojalá me alcance también los 20 minutos para argumentarlas. Bueno, el primer punto es lo que nos venden, el segundo punto es lo que realmente pasa, el tercer punto es en lo que se escudan las empresas y el gobierno,
¿cierto? Que es muy importante lo que dice el gobierno, lo que dicen las empresas sobre la nueva economía y por qué no debemos exigir más de los derechos, o sea, por qué no debemos exigir los derechos justos, porque realmente podemos dañar la economía según o quebrar las empresas, como le dicen ellos, y lo que nosotros visionamos según el concepto de dignidad en el trabajo y según las leyes que ya existen a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, como primera medida está el tema de lo que nos venden como muchos, en muchos sectores y como muchas personas, al igual que muchos compañeros, nosotros evidenciamos que por las redes sociales, sobre todo por los canales de YouTube y por diferentes cadenas comerciales, se envían una información para que la gente que tiene la necesidad de trabajar vea esto como una opción viable con ciertas promesas, digamos que con muchas estrellas, con un paisaje muy hermoso en el cielo, pero a la hora de entrar a trabajar, pues se evidencian otras cosas que la gente realmente no sabe porque pues lamentablemente estamos acostumbrados de pronto mucho, aparte del consumismo, a no informarnos y a no mirar realmente con lupa cuáles son las situaciones reales de lo que se vive, si es verdad lo que nos ofrecen o realmente es otra la situación. Entonces, eh, lo que nos venden, lo que nos venden realmente es un modelo de trabajo en donde nosotros tenemos la disponibilidad de tiempo, ¿cierto? Es un modelo de trabajo en donde nosotros contamos con implementos que supuestamente nosotros no vamos a gastar, ¿cierto? Nos venden también un modelo de trabajo donde tenemos la oportunidad de estudiar y de trabajar en otro sector, o sea, que es como un apoyo para lo que ya nos estamos ganando, ¿cierto? Entre esas otras muchísimas cosas que realmente nosotros como trabajadores decimos, bueno, pero ¿y qué pasó aquí? Porque se supone que a mí me vendieron algo, a mí me vendieron algo en la publicidad y yo estoy aquí trabajando es por esto y resulta que ahora dejé mi otro trabajo o vi esto como una mejor opción y resulta que lamentablemente las cosas no son como parecen. Sobre todo, y lo puedo puntualizar, desde la época de pandemia para acá, que debió ser al contrario a mi manera de verlo, pues porque realmente si es una época de pandemia y necesitamos la colaboración de todos para que la economía surja y el sector trabajador, el sector empresarial surja, pues no se debería recargar una de las partes sobre la otra, ¿cierto? Si antes de la pandemia pagaban muy bien, si antes de la pandemia cumplían con estos términos de dejar que la gente trabajara en otro sector, salir, no manejaban un sistema de puntos para obligar a la gente a trabajar todo el día. Entonces, ¿por qué cuando llega la pandemia y hay tanta necesidad, muestran o venden al público, venden al gobierno? Aunque yo sé que el gobierno sabe la realidad, le venden al público que están es colaborando. No, hay que mirar las cosas como son y hay que mirarlo de manera sincera. En realidad sí hay una alta reserva laboral. Debemos estar agradecidos que dan una oportunidad de trabajo, pero las oportunidades de trabajo, no porque sean oportunidades de trabajo, no deben tener las condiciones justas, ¿cierto? Deben tener unas condiciones justas y no aprovecharse, peor aún, de una crisis, donde el trabajador como tal, domiciliario en este caso, se está exponiendo no solamente a un accidente en la vía por el cual no responden, sino que también se está exponiendo a un virus letal que tiene miles y miles de muertes a nivel mundial, ¿cierto? Que no está siendo reconocido. Como por ejemplo el caso de una compañera que sufrió esta situación del COVID-19 y el bono de ayuda fueron 40,000 pesos. Tenemos ahí la prueba y ni modo de denunciar porque como no hay una relación laboral, entonces pues queda uno ahí como a la deriva, ¿cierto? Entonces ese es el tema de lo que nos venden. Realmente dicen unas cosas y a la hora de ir a trabajar y lo que la gente, el cliente, el aliado, el de la tienda y las personas del común no ven, es la realidad de lo que se vive en las calles como trabajadores, ¿cierto? Eso es una denuncia muy amplia. Ya se dieron cuenta que no se hace solamente aquí en Colombia, se hace a nivel mundial y que realmente si fuera cierto lo que nos venden en la publicidad, como salen cada ratico con la cabeza en alto y sacando pecho los CEOs o los dueños o los representantes de estas empresas diciendo que es una oportunidad laboral, pues miren que las miles y miles de personas que han salido aquí a nivel, por lo menos a nivel nacional, no han salido a jugar, no han salido por jugar, han salido es porque realmente sienten que hay una precarización laboral y que hay que mejorar las condiciones justas. Eso por el sector de lo que nos venden. Lo que realmente pasa, lo que realmente pasa dentro de estas cosas que argumentan ellos que es la nueva economía, la economía naranja,
En el caso de Rappi, el tema del unicornio, ¿cierto? De un nuevo modelo empresarial donde las personas que tienen otros ingresos van a entrar como emprendedores y sencillamente van a mejorar sus condiciones económicas, pues esto se daría si cumplieran por lo menos con lo que venden, ¿cierto? Si a mí me dan la oportunidad de trabajar en otro sector y me dan la oportunidad de ir a trabajar con ellos. Pero como las cosas no son así, entonces lo que pasa realmente es que, por ejemplo, no hay derecho a la réplica y a la defensa cuando a mí me sucede alguna situación, cuando algún restaurante denuncia algo que sucedió. Entonces, como ellos la ganancia de ellos entra también por el lado del restaurante, pues ellos no van a dejar un restaurante, ¿cierto? Porque el restaurante hace su comida y la hace diferente a todas las otras y hace sus ventas y la gente tiene la preferencia. En cambio, domiciliarios sí hay muchos y el trabajo que no hace un domiciliario lo puede hacer el otro. Entonces no dan el derecho a la réplica ni a la defensa y esto hace parte de no tener un contrato laboral o de por lo menos no establecer unas normas para uno tener esos derechos. Entonces muchas personas, esto va ligado también al tema de la mafia de maletas que ahorita, de la venta de maletas, de la venta de desbloqueos, toda la corrupción que se maneja por las redes sociales donde venden diferentes métodos para volver a conectarse, para cambiar de vehículo, para otras cosas. Entonces, claro, una persona que tuvo un error, que un cliente lo llamó y le llamó a Rappi y dijo, no, este domiciliario llegó tarde, pero el cliente no sabe si llegó tarde porque el restaurante se demoró preparando el domicilio. Entonces siempre va a recaer, por lo menos en un 90% de las ocasiones que suceden estas cosas, la situación recae siempre sobre el domiciliario. Cualquier irregularidad que hay recae sobre el domiciliario. Si hay un pedido cancelado que el cliente ya no lo quiso, sencillamente recae sobre el domiciliario. Tiene uno que ir a llevarlo a una oficina que queda a muchísimos kilómetros de donde está uno y eso no se lo pagan. Ese domicilio no lo pagan. ¿Y dónde está la norma que regula? Es por eso lo que nosotros exigimos. Esto en el tema de que no hay derecho a la réplica, bloquean a la gente de manera injustificada y se liga la venta de maletas. ¿Por qué? Porque si llama un cliente y da estas quejas y yo no tengo el derecho, como lo dicen los términos y condiciones, ellos pueden de manera unilateral y sin necesidad de dar explicaciones a la gente, que me parece, dentro de los términos de la Superintendencia de Industria y Comercio, me parece que es una cláusula abusiva, decir que yo no tengo derecho a la réplica, a quejarme, decir, no, venga, es que el cliente se está quejando de algo que yo no tuve la culpa, pues la fácil para ellos es bloquear a la persona y como hay una alta reserva laboral, puede llegar otra persona que lo reemplace, ¿cierto? Esa es la fácil. Pierde uno la inversión de los 180,000 pesos, 140,000 pesos que está valiendo una maleta ahorita, que hace 2 meses valía 40,000 pesos, ¿cierto? Pierde uno la inversión de pronto del vehículo o se endeudó para sacar un vehículo para poder trabajar, ¿cierto? Aparte de eso, todos los riesgos que está brindando uno sin los términos de salud y sencillamente pues bloqueado. Y como no hay una relación laboral y como no hay unas normas, pues sencillamente listo. Usted acepta unos términos y condiciones. Mucha gente justifica de que, no, resulta que es que como usted, si usted quiere trabajar, si le parece mal la aplicación, trabaja en otra cosa, no se justifica, porque entonces eso diríamos de todas las empresas, ¿cierto? Hay que evidenciar y hay que mirar a un futuro que realmente la situación de desempleo y de precarización laboral que hay en el país es bastante grande. Y no podemos justificar que, ay, gracias a Dios, porque antes hay trabajo, no podemos justificar con esas frases que si no le gusta, entonces busque otra opción, sabiendo que es una opción que hay, sino que le hace falta la norma, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por el lado del derecho a la réplica de la defensa. No existe el derecho a la réplica de la defensa. Los gastos para el trabajo no son reconocidos. Yo tengo que pagar combustible, aceite, tengo que pagar el plan de internet, tengo que pagar el SOAT, la tecnomecánica en el caso de los carros y de las motos. Tengo que pagar, bueno, muchísimas cosas para poder trabajar, comprar la maleta, comprar un impermeable. Aparte de que la maleta y los impermeables que venden ellos tienen la publicidad que nosotros no nos pagan, ¿cierto? Si somos independientes, deberían pagarnos por llevar esa publicidad, digo yo, ¿no? Todos los implementos necesarios para poder trabajar van por cuenta del trabajador, ¿cierto? Es ahí donde digo yo, bueno, hasta ahí ellos ven la autonomía, pero ¿y qué pasa cuando somos subordinados? ¿Y qué pasa cuando realmente las cosas se dan como en cualquier otro trabajo? Entonces, lo que se evidencia es que están utilizando un aparato como mediador para decir que este aparato es el que hace todo el trabajo y realmente nosotros no tenemos un vínculo. Si no tenemos un vínculo, entonces, ¿por qué se quejan de ciertas cosas? ¿Y por qué no aceptan la realidad de la falsa autonomía, cierto? Los riesgos que se corren, los accidentes en el trabajo, el tema de ahorita del virus, ¿cierto?
Son los dos riesgos más comunes que se corren ahorita, los robos en las calles, que no responden al no haber un vínculo laboral o al no haber unas normas, nuevamente lo repito, estos riesgos que se corren realmente, nadie responde por ellos, ¿cierto? A mí, en lo que duré trabajando con una de las aplicaciones, me robaron 3 veces y nunca me contestaron, ¿cierto? Dos fueron estafas y la otra fue que me tocó pagar una plata porque me inhabilitaron y eso ya es un tema de corrupción, ¿cierto? Entonces, ¿quién corre con esos riesgos? Si a mí me estrella un carro, si a mí me accidento, si como muchos compañeros que han perdido la vida, nos sucede esta situación, nadie responde, nadie indemniza, nadie le dice nada a la familia. Sencillamente era un trabajador independiente, no tiene un contrato laboral, no tiene unas normas establecidas. Él tomó la decisión de trabajar y entonces justificándose en que él tomó la decisión sin mirar la opción real que hay, es el desempleo y la necesidad del mínimo vital, la necesidad de comer, la necesidad de alimentar una familia, dicen, no, pues él fue el que tomó la decisión, se mató y de malas. Tengo un compañero que, por ejemplo, tuvo un accidente, se le quedaron con la plata de la semana porque llevaba un ahorro dentro de la cuenta de la semana, tuvo el accidente, perdió la moto, le bloquearon la cuenta, duró 2 meses en cama, le quitaron la plata y no le respondieron por la salud. O sea, eso es... Y entonces, como no hay nadie que controle, si uno llama a la superintendencia, dicen, no, es al consumidor al que nosotros atendemos. Y si uno llama al Ministerio del Trabajo, no, ustedes no tienen relación laboral aquí, no tienen nada que hacer. Y si llamamos al Ministerio de las Tecnologías de la Información, dicen, no, eso es con el Ministerio del Trabajo. Y se tiran la pelota, ¿cierto? Porque realmente ya nosotros nos cansamos de exigirle a las empresas, sabiendo que las empresas saben que como no hay una normatividad, o que sí hay la normatividad, pero que el gobierno no las está cumpliendo, no sé con qué coaliciones, qué alianzas o qué ganancia tiene el gobierno para no aceptar estas normas, ¿cierto? Entonces, sencillamente, pues sigámoslo haciendo, que protesten, que hagan, que digan o que hagan lo que quieran, porque realmente nosotros no vamos a solucionar. Por eso ya nos cansamos de exigirle a las empresas y se les exige directamente al gobierno. Los servicios no pagos. Los servicios no pagos. Un ejemplo, yo estoy aquí en el Centro Comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá, y me salió un pedido de Cedritos. Tengo que ir a recogerlo a Cedritos para llevarlo para otro sector. Resulta que desde aquí, desde el Centro Comercial Santa Fe, la 183 con autopista, hasta Cedritos, a mí no me pagan el combustible, ni el tiempo, ni el trabajo de ir a recogerlo allá, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, pues madre, pues ¿cuánta gasolina se pierde así al día? Porque es pedido tras pedido, a menos de que salga un pedido que esté cerca donde está uno dice, bueno, está bien. Y lo malo es uno no poder decir, venga, no lo tomo, porque ellos venden que uno puede tomar los pedidos que uno quiera, que uno desee, pero lamentablemente tienen, digamos que de manera tercerizadora, tienen unos mecanismos de puntos y de tasa de aceptación o diferentes mecanismos de calificación cada una de las plataformas. Aquí estoy puntualizando sobre todo el Rappi, que es como la más grande y con la que más tenemos problemáticas ahorita, en donde pues realmente uno no puede tomar esa decisión. Si yo no tomo ese pedido, que tengo que ir a recogerlo por allá, me bajan la tasa de aceptación, me quitan puntos y posiblemente al otro día no puedo trabajar y en el peor de los casos me bloquean o me bajan las calificaciones o me llama alguien de esa parte a decirme, bueno, lo vamos a inhabilitar porque usted tal cosa. Entonces realmente lo que están vendiendo es una gran mentira. Es otro servicio que no pagan, es el de los pedidos cancelados. O sea, imagínate, yo coger un pedido desde la 134 con autopista y llevarlo hasta Suba. Y voy y lo llevo a Suba y resulta que cuando voy llevando a la casa del cliente, el cliente cancela el pedido, ¿cierto? Las plataformas le cobran al cliente un porcentaje por haber cancelado el pedido y el cliente acepta esos términos y condiciones, porque es un pedido que ya va en camino, ¿cierto? Si las plataformas le cobran al cliente, ¿por qué no le pagan al domiciliario por lo menos un porcentaje de lo que le cobraron al cliente por llevar el domicilio? No, antes yo pierdo el viaje de ir a recoger el pedido, pierdo el viaje de llevar el pedido hasta la casa del cliente, pierdo el viaje, me cancelan el pedido, pierdo el combustible de regreso y aparte de eso, si es en la noche, me puedo quedar toda la noche sin trabajar, sin hacer los puntos, sin hacer la tasa de aceptación, y al otro día tengo que dirigirme a una oficina en las diferentes ciudades para regresar el pedido, en donde también tengo que perder combustible y también tengo que perder tiempo, regresarles el pedido. En muchos casos pagan, aquí en Bogotá pagan una suma de 3.500 pesos, en ocasiones, no todas las veces, en ocasiones sin importar el kilometraje que usted haya avanzado. O sea que si por mala suerte a mí me salen 4 o 5 pedidos cancelados seguidos, ¿qué hago yo? ¿Cierto? Esa es otra de las cosas de los servicios no pagos que no controlan las normas al no haber una relación laboral. Otro de los servicios no pagos es la disponibilidad de tiempo.
Muchas personas salen con la convicción de hacer su platica diaria para ahorrar para lo del arriendo, para la comida de sus hijos, para todas las necesidades, y resulta que durante 2 o 3 horas no les cae un solo pedido, ¿cierto? Y hay preferencias con algunas personas que aceptan esos pedidos de malas tarifas. Entonces dice uno, ¡ah, jue madre! Pero ¿cómo hacemos para trabajar? ¿Esta es la economía naranja que nos nombran? ¿Esta es la oportunidad laboral que nos están nombrando? Esto es lo que todo el mundo dice que es una oportunidad para la gente, donde no hay equidad. Más que igualdad, la equidad, ¿cierto? La oportunidad del trabajo para todas las personas, la oportunidad de un mínimo vital, ¿cierto? Eso es algo muy importante, que no se acentúa en el tema de los servicios no pagos. El tema de Andrés, la 5 corrupción. minutos. Listo, ya, voy terminando. El tema de la corrupción es bastante amplio porque se generan muchísimos inconvenientes en cuanto a los fraudes que se cometen, ¿cierto? Directamente desde adentro, desde la plataforma, los hurtos a mercancía, la corrupción también que se genera con la fuerza pública, donde van y le decomisan a las personas los implementos que compraron, que no debería ser así porque si lo compraron es un elemento propio, entre otras muchísimas cosas que se ven por las redes, la venta el cambio de maleta, de la maleta más pequeña a la más grande cobran, si me inhabilitan la cuenta ya es un negocio que inhabilitan la cuenta de manera unilateral y es solamente para que uno pague para que le vuelvan a habilitar la cuenta porque no tengo otro medio para trabajar, y así muchísimas cosas que la empresa no se da cuenta y que no solamente afectan al trabajador, sino que afectan a la empresa. Pero la empresa, para no perder en este sector de corrupción, donde se hacen fraudes, donde pierden mercados, donde pierden Rapicash, dinero, donde pierden muchísimas cosas, donde hay cuentas falsas también de clientes que ellos mismos crean y se las venden a personas que van y hacen fraudes, es ahí donde la empresa pierde, pero más que eso pierde el trabajador. ¿Por qué? Porque la empresa, si la empresa tiene una pérdida, no la van a sacar del bolsillo de ellos. Prefieren bajar las tarifas y que salga del bolsillo del trabajador realmente. Es el tema de la corrupción, los fraudes, ¿cierto? No aceptan definitivamente que hay una relación laboral. Ayer estábamos hablando en una rueda, en un debate por una cadena periodística con uno de los representantes a la Cámara y con un economista enviado por las empresas, y ellos buscan la manera de decir que siendo una oportunidad laboral, primero justifican dentro de sus proyectos de ley para evidenciarnos como colaboradores independientes. Ellos dicen algo como que, bueno, es que la mejor opción porque podemos buscar un punto de equilibrio entre las empresas y los trabajadores. Bueno, ¿y por qué no han buscado ese punto de equilibrio antes? ¿Por qué se tomaron en esa tarea hasta que nosotros salimos a las calles? Realmente, ¿cierto? Y como le hice una pregunta al señor representante de Mauricio Toro que no me contestó, yo le dije, bueno, usted dice que aquí hay dos modelos de contrato ahorita, que es el de prestación de servicio y el contrato laboral normal. ¿Cierto? Que nosotros no lo cumplimos. Yo quiero que me justifique esa respuesta. Y le quiero comentar que yo sé que el Código Sustantivo del Trabajo dice que para haber una relación laboral necesitamos devengar un salario, un sueldo, devengar un dinero, cumplir un horario o una prestación de servicio, ¿cierto? Y ser subordinados. Si nosotros estamos cumpliendo con las tres partes, ¿por qué no? ¿Por qué el Estado no dice, venga, sí, tiene toda la razón, ellos están bajo el Código Sustantivo del Trabajo? Listo. Si ahorita en inicio de estas fases no se está dando esa oportunidad, pues por lo menos siéntese en una mesa a negociar para hablar de lo que viene a continuación, que son las condiciones justas, ¿cierto? Son las condiciones justas. Para terminar, el tema de lo que pasa realmente es el tema de la libertad de expresión. Muchas personas que hemos salido a protestar y a decir que por favor, ni siquiera protestar por acabar con una empresa porque no es lo que queremos. Lo que queremos es mejorar las condiciones del servicio y de la situación laboral que tenemos nosotros, para mejorar las condiciones justas de trabajo, para acabar con la corrupción y los fraudes y para que los clientes tengan nuevamente la creencia y la confiabilidad de estas empresas para que sigan siendo clientes, ¿cierto? Porque han perdido la credibilidad con tanta corrupción. Si nosotros mejoramos en todos esos aspectos, mejoramos el servicio, subimos la clientela, mejora la empresa y mejora las condiciones laborales. Es eso lo que queremos realmente. No queremos acabar con la empresa, pero el que sale a protestar para exigir estos derechos mínimos básicos, que lo dicen las normas, que lo dicen las leyes, que lo dicen los derechos fundamentales, ¿cierto? Estipulados en normas nacionales e internacionales, sencillamente al que protesta lo bloquean, lo dejan sin trabajo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Lo amenazan en Bucaramanga y en Montería. Digamos que los enviados por Rappi, los que trabajan para Rappi allá, no como repartidores, sino como representantes de Rappi para solucionar problemas, como
funcionarios directos amenazaron a la gente que si salían a las calles los iban a bloquear, que al que vieran en las calles lo iban a bloquear. Eso me parece que es un sistema de opresión y que debería ser castigado por las entidades, porque quieren negociar, quieren que no vaya, buscar la manera de que nosotros no hagamos la denuncia del tema de la relación laboral, pero de una u otra forma qué pena que estoy un poquitico demorado, 5 minuticos más y ya voy terminando. Realmente están oprimiendo a que las personas no salgan a protestar y les puedo comentar que son muchísimas las personas que tienen el temor de salir a protestar, ¿cierto? Como también hay otras personas que dicen, no, yo aprovecho y qué fue madre, o sea, otros estarán protestando, son personas que de pronto ya les hemos ido generando conciencia, mostrándoles que el pan para hoy puede ser hambre para mañana, que es bueno unirnos y que es bueno luchar por nuestros derechos. ¿De qué me sirve que no me vaya bien un solo día si más adelante voy a tener la necesidad o la precariedad y nadie me va a responder? Es por eso que nos unimos. Entonces, esta libertad de expresión, esta vulneración del derecho fundamental a la protesta, a la reunión y a la libertad de expresión, nadie lo está castigando. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo laboral, porque no hay unas normas, nuevamente. Cambian sus términos y condiciones de manera unilateral. Ellos tienen ahí a la hora de hacerlo firmar a uno, se aprovechan nuevamente de la alta situación laboral de desempleo para decir, no, como hay tanta gente desempleada, pongamos unos términos y condiciones, como la gente necesita, pues contratémoslos. Y nosotros siempre vamos a poner las reglas. Si somos colaboradores autónomos realmente, como ellos dicen, ¿por qué no tenemos la oportunidad de decisión? Si yo soy realmente autónomo, ¿por qué no tengo decisión? Bloqueos de manera unilateral sin la oportunidad de réplica. Y aparte de eso, cambian los términos y condiciones de manera unilateral también. Entonces, lo que han vendido durante hace 2 años, durante hace 3 años, por las redes sociales, por los medios de comunicación, como una gran empresa, realmente para el trabajador no le beneficia mucho en sus términos y condiciones. Y es una problemática que no solamente se vive con el trabajador, sino con el cliente y también con los restaurantes o con las tiendas, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo el caso de una tienda en Medellín que duró 4 meses. La muchacha se contactó conmigo, una aliada, se contactó conmigo y me dijo, venga, usted está moviendo todo esto, llevamos 4 meses aquí que no nos pagan. Yo le dije, pero usted cómo esperó todo eso para estar sacando y sacando de donde no tiene para comprar los productos para poder vender. Una tienda mexicana, un restaurante de comida mexicana. Y me dijo, no, es que yo al segundo mes, al ver que no me iban a pagar, yo dije, no, yo desisto. Pero es tanto así que le cambiaron, tenían derecho ellos a cambiarlos como empresa, a cambiar los términos y condiciones y decir que aparte de que no le pagan los 2 meses que le deben, tiene la tienda que indemnizar a la aplicación por un pago de publicidad y no sé qué vaina. O sea, digo yo, o sea, tras de que no me pagan, tengo que seguir trabajando obligatoriamente o si no tengo que indemnizar a la empresa por incumplir en un contrato que principalmente ellos están incumpliendo. Entonces es una problemática más amplia este tema del cambio de términos y condiciones para los 3 sectores, para el cliente, para el trabajador domiciliario y para las tiendas. Voy terminando con esto es lo que pasa, ¿no? En lo que se escudan los gobiernos y las empresas, esto es algo muy básico, no creo que me demore más de 2 minutos y realmente pues ya lo sabemos. Las empresas y los gobiernos dicen que es un nuevo modelo de trabajo y que hay que acoplarnos a ellos, que el sistema de pronto a nivel nacional e internacional en cuanto a los derechos de los trabajadores se encuentra un poco obsoleto en las normas para este tipo de negocio y que sencillamente por eso se aplica de esta forma. Si eso fuera cierto, deberían equilibrarlo y no ponerlo siempre hacia el lado de las empresas, ¿cierto? Este tema de los nuevos modelos de trabajo. Entonces, pues sí, es un nuevo modelo de trabajo, pero entonces, ¿por qué la empresa se está llevando un tanto porcentaje de lo que nosotros trabajamos sin un mínimo de inversión? Sin inversión en combustible, en salud, en nada, porque toda la inversión va por cuenta de uno, sin ni siquiera decirle, venga, le voy a regalar 10 megas para que haga este pedido, ¿cierto? No, el internet también. Entonces, ese es uno de los temas. Se justifican también desde el gobierno y desde las empresas en el quiebre. Entonces, si nosotros exigimos los derechos laborales normales de un contrato laboral que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, hablando aquí de Colombia, y que a nivel internacional se rige por algunos convenios de la OIT, entonces decimos, bueno, si esta empresa se justifica en que si nosotros cobramos las prestaciones sociales se quiebran, entonces está queriendo decir que ellos crearon unas empresas en donde sus ganancias se ven reflejadas con las prestaciones sociales de las personas, o sea que constituyeron una empresa en la que no hicieron un balance de los gastos y no dijeron, venga, si nos llega a suceder esto, que realmente es viable que suceda, nosotros no somos empresa, o sea, es una empresa mal constituida,
porque no están contando con lo que legalmente deben pagar, con lo que tienen que tributar, con los parafiscales que le tienen que pagar a la gente. Entonces digo yo, ahí la culpa no es del domiciliario, ahí la culpa es de una empresa que no estructura bien su modelo de economía y lamentablemente no está contando con lo que debe de pagar según las leyes, ¿cierto? Entonces, eso es otro de los temas en los que se escuda el gobierno de las empresas. Otro de las cosas que quieren tergiversar la información a la gente que está en contra de estos procesos, es decirle, que está a favor de estos procesos, perdón, es decirle, venga, como ustedes verán, o sea, ustedes están de acuerdo con que hay en este momento 16.000 personas trabajando en Bogotá en tal aplicación y si llega a haber un contrato laboral van a tener que despedir a muchísimas personas y realmente en vez de beneficiar van a salir perjudicados porque si usted antes se hacía más plata, ahora le van a pagar simplemente un mínimo y ya. Pero no cuentan que aparte, no cuentan con dos cosas. Primero, que es mentira el tema de desempleo. Primero, el problema de desempleo que se genera ya se está generando desde que no hay un contrato laboral y bloquean gente de manera injustificada. Ya se está generando desde los fraudes, cuando le hacen un fraude a uno, uno no lo puede pagar y se queda sin la cuenta y sin el trabajo. Ya se está generando desempleo desde el punto de vista en el que salgo a trabajar, tengo un accidente y no puedo volver a trabajar porque me bloquean, ¿cierto? Ya se está generando el desempleo. Lo peor es que está aliado este desempleo de ahorita a un no contrato laboral, a un no indemnización, a una no salud, ¿cierto? Lo que queremos para más adelante es que esto mejore. Entonces, la otra cosa de lo que estoy explicando que se justifican es que el mínimo, entonces la gente está haciendo muchísima plata y algunas personas se hacen mucha plata y otras personas todo el mundo quedaría con el mínimo y no pagaría nada más. No sean mentirosos con la gente. La realidad de las cosas va desde que tendrían que pagar un mínimo, tendrían que pagar unas vacaciones, una salud, una pensión, una ARL. Aparte de eso, me imagino, según el trabajo que nosotros hacemos y según los modelos de otras empresas, unas comisiones por servicio, ¿cierto? Una disponibilidad de tiempo, un combustible, un auxilio para combustible debido al trabajo que nosotros hacemos, entre otras cosas. Entonces, no le digan mentiras a la gente por los medios de comunicación que no. Está ganando 2 millones y ahorita se va a ganar 800 gracias al trabajo que está haciendo este movimiento. No, señor. No, digan las cosas como son y acepten que de cierta manera lo que están diciendo es solamente para escudar el modelo de trabajo que tienen las empresas y los beneficios que tiene el gobierno por medio de estas empresas. Y esa es la realidad de las cosas, ¿cierto? Nosotros le llamamos el mínimo y ya, que es una gran mentira, ¿cierto? El tema del desempleo, como lo nombraba hace un momento, ya está. Y ellos justifican que estas 16.000 personas que nombraba hace ratico que trabajan en X aplicación van a quedar desempleadas. No, señor, tengo cómo comprobárselos. Si 16.000 personas o si en mi caso como persona, yo trabajo 16 horas ahorita, como está la situación, para hacerme 60.000 pesos, ¿cierto? Las dos cosas que tienen que hacer primero es dejar de ingresar tanta gente para vender sus maletas, para vender sus implementos, porque es otro modelo de negocio que nadie ve, ¿cierto? Vi por ahí una estadística y vi en un periódico que dicen que Rappi vende más maletas que Toto y más caras y de menor calidad. ¿Lo pueden creer ustedes? Entonces digo yo, bueno, esto es un modelo de negocio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es parar ya con la gente que están ingresando y brindarles garantías a los que ya tienen adentro, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Y lo otro que deben hacer realmente, es buscar la manera de que aparte de brindarle las condiciones justas a estas personas que se encuentran trabajando ya, si están pagando un pedido o a mi persona me pagan un pedido o yo me hago 60.000 pesos en el día, 16 horas tengo que trabajar, pues sencillamente las personas que ya están no quedarían desempleadas por la sencilla razón de que si vuelven a pagar las tarifas reales, yo me haría los mismos 60.000 pesos, en las 8 horas de trabajo normal y le daría la oportunidad a otra persona a hacerse otros 60.000 pesos en las otras 8 horas, que dividido en los 8 por 3, 24, dividido en 3 horarios en el día, cualquier persona tendría la posibilidad de trabajar para el bienestar de su familia. Voy terminando, 2 minutos, voy terminando. Bueno, Andrés, porque ya quisiéramos empezar a conversar entre los tres. Listo. Voy terminando 2 minuticos y ya. Esos son los puntos de vista finales.
Entonces, como les decía, este tema de desempleo es algo en lo que justifican, pero que realmente tiene unas soluciones desde las condiciones justas, y las empresas deben ponerle la lupa a la realidad que se está viviendo y a la crisis que se está viviendo, y en vez de oprimir al trabajador y justificarse junto con el gobierno en cosas que realmente no existen porque no han salido ni el primer día a trabajar y a mirar qué es lo que están diciendo por los medios de comunicación es real, como la invitación que le hice ayer al economista y al representante, como se le hizo la invitación por la revista Semana a Rodrigo Lara, es que salgan a las calles y comprueben que lo que están diciendo es cierto, porque están errados totalmente, ¿cierto? El último punto es el concepto de dignidad de trabajo, que realmente debido a todas estas cosas es lo que nosotros realmente queremos que cambie. Entonces decimos aquí rápidamente que queremos cosas muy sencillas en la mesa de negociación por ahora, mientras buscamos la solución, si hay que modificar algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo debido al trabajo que hacemos nosotros para tampoco afectar las empresas. Estamos de acuerdo con eso y hay que buscar la manera de surgir en la economía y generar equilibrios, ¿cierto? Generar equilibrios entre las empresas y entre el modelo de las empresas. No es lo mismo trabajar para una empresa que tiene ventas diarias reales, ¿cierto? No es lo mismo trabajar por una empresa que ya sabe qué es lo que va a vender, una empresa que está ofreciendo un servicio y que no sabe si en un día alguna persona no vaya a solicitar un domicilio o algo así, o un servicio de transporte o como sea. Entonces, lo que queremos nosotros realmente es que se suban las tarifas normalmente por ahora en una mesa de negociaciones, que se suban las tarifas a tarifas justas, que la gente pueda hacer un servicio, que se paguen todos los servicios que no se están pagando, que se mida el kilometraje no en línea recta, sino por las vías de acceso, que se acaben con los bloqueos injustificados, ¿cierto? De toda esta gente que le hacen comprar su maleta, le dan la oportunidad supuestamente de trabajar y a la semana lo bloquean con el hecho de meter a otra persona, ¿cierto? Y realmente no están colaborando nada al desempleo. ¿De qué me sirve estar sacando a unos y meter a otros? Pues sencillamente hacer un negocio de venta de maletas. Que se acabe con los fraudes y la corrupción, que no afectan solamente al trabajador ni al cliente, sino que afectan a la empresa, y que la empresa se recarga sobre el trabajador. Entonces es muy importante que se acaben los fraudes y la corrupción, ¿cierto? Que haya una mejoría en el sistema de recaudo para que se puedan hacer los pagos para poder trabajar de manera continua. Que haya mejoría en el mecanismo obsoleto de la asistencia de soporte, ¿cierto? Porque realmente es una crisis completa en la mayoría de plataformas, pero sobre todo en dos plataformas en especial. Es terrible el sistema de soporte para buscar soluciones, todo lo contrario, preferiblemente uno buscarle la solución así no le paguen, pero preferiblemente uno buscar la solución antes de llamar a soporte, porque soporte pone más problemas, ¿cierto? Y que haya un sistema de salud y de riesgos. Mientras no hay una relación laboral, pues decimos listo, entonces no vamos a pagar prestaciones sociales y el sistema de salud, pero por lo menos que hayan unas pólizas de seguro para el tema de accidentes y para el tema del COVID en esta época. Ellos en algunas plataformas tienen este sistema, pero conozco de personas que han hecho la denuncia, que pagan este tipo de pólizas que deberían ser pagas a una aseguradora por parte de la empresa para todos sus empleados, pero no, es algo que sale del bolsillo de uno y que en muchas ocasiones no se ha cumplido. Realmente Andrés, estas son las cosas. Gracias. Sí, estas son las cosas que queremos y muchísimas gracias por haberme escuchado. No, a ti, muy interesante tu intervención. Quisiéramos realmente poder tener más espacios para compartir contigo y con ustedes, con todas las personas que representas. Quiero contarles que hace poco vimos en un documento que se hizo de la EuroOSHA, que es una organización que se encarga también de hacer una identificación de las condiciones de los repartidores allí en Europa, y nos comentan cosas muy, muy similares y que hacen un énfasis sobre todo en la exigencia que se le hacen a los repartidores en el manejo de tiempo en línea, que tú lo mencionaste, en el control sobre las actividades encomendadas, el control de tiempo, el llevarlas, cada uno de estos domicilios en un tiempo determinado, en la presión por completar la tarea de una manera con unos estándares de calidad que, si bien es cierto, pues están mediados por unas encuestas que hacen los usuarios, pues también hay que establecer mecanismos de control, y sobre todo sobre ese patrón de trabajo-descanso que está altamente interrumpido, porque ustedes tienen unas jornadas que son muy amplias en aras de poderlo lograr. Creo que con base en estos tres posturas que nos ha presentado Iván, nos ha presentado Erlitu, quisiera como poner en consideración en este tiempo que nos queda la posibilidad de discutir y de conversar un poquito, de deliberar sobre los elementos que nos han convocado
y me gustaría hacer una primera pregunta dirigida a Iván y a Derly específicamente sobre cómo ellos perciben esa capacidad de adaptación de nuestro país con la legislación laboral y con el diseño de políticas públicas, teniendo en consideración estas nuevas realidades económicas, políticas y sociales. Entonces, Iván, no sé si quieres iniciar. Sí, sí, muchas gracias, Mabel. Muy corto. Yo escuchaba a Andrés y es una contradicción con todas las categorías de derecho del trabajo que enseñamos en las universidades y que están establecidas en la Constitución y la ley. Lo primero que quiero aclarar es que un proyecto de ley que califica de antemano a estos trabajadores como colaboradores autónomos, como el proyecto de ley 296, pues por supuesto que puede ser debatido en el Parlamento y puede pasar, seguramente puede finalmente proferirse la ley, pero esa ley es abiertamente inconstitucional porque es que la Constitución promete en los principios del artículo 53 la garantía del principio de primacía de la realidad. Luego al derecho del trabajo le importa la realidad, le importa más la prestación de los servicios. Y en esto me detengo un segundito en la sentencia española que acaba de salir del 23 de septiembre, que analizaba justamente eso que refería Andrés. Bueno, pero no hay horario porque al final los rapitenderos o bueno, los riders pueden rechazar o admitir los pedidos, luego ellos tienen un control sobre el tiempo de trabajo, que es el gran debate del derecho al trabajo. El Tribunal Supremo Español es muy preciso y dice, sí, pero esa es una teórica libertad condicionada porque es que hay un sistema de puntuaciones allí que controla la plataforma y de allí, pues, dijéramos que infirió la existencia de un horario y una verdadera relación de trabajo. Entonces, quiero aclarar es que el derecho al trabajo, el tema de las formas, no pueden sobreponerse a la realidad. El derecho al trabajo le importa la realidad más que las formas. Luego, hay una primera barrera de cuando se niega la existencia de la relación de trabajo por vía aparentemente de un proyecto de ley y por la vía de rechazar la idea de un horario, de una disponibilidad. Es que yo escuchaba a Andrés y cuando nosotros explicamos en las clases el despido se explica por lo menos en 2 o 3 clases, porque hay que agotar un debido proceso, hay que respetar un principio de tipicidad, un principio de mediación temporal. Bueno, hay unos principios que caracterizan el despido. Y aquí todo quedó derogado a un bloqueo. Luego, la derogación absoluta de garantías laborales, pues es muy clara. La pregunta de qué tan preparado está el sistema laboral desde lo jurídico. El sistema laboral tiene unas reglas de encuadramiento del trabajador merecedor de derechos en el trabajo. Y acá lo que hay que hacer es un análisis, como se hizo ya en el juzgado de pequeñas causas la semana pasada, y se está haciendo en Europa, no solo en Europa, sino en Uruguay, en Chile, ya estamos conociendo pronunciamientos, todos convergentes hacia la idea de calificar este trabajo como subordinado, con apoyo en un instrumento muy importante, la OIT, que es la recomendación 198 sobre relación de trabajo y los indicios. Ese catálogo de indicios que está allí, yo creo que puede ayudar en las respuestas para caracterizar o no a estos trabajadores. Y quiero finalizar esta muy breve reflexión con una reflexión que no es mía, es del gran profesor Humberto Romagnoli en la Universidad de Bolonia. Cuando le preguntaron por este tema, él decía, yo cuando les escucho, este es el sueño prohibido del empleador. O sea, una empresa sin medios de producción, sin trabajadores, sin ningún costo, solo con utilidad. Entonces decía, contaba una historia muy interesante de su vida personal, que cuando él era chiquito su sueño, el sueño prohibido era ir a China o algo así, él finalmente lo cumplió. Él decía, yo me siento como si hablara con una empresa, cuando eras pequeño, ¿cuál era tu sueño prohibido? Pues que no haya derecho de trabajo, que no haya costos, que no haya trabajadores y que exclusivamente esté todo enfocado hacia la utilidad con argumentos que no son de recibo, porque este es un Estado social de derecho que promete y garantiza un trabajo decente, un trabajo en condiciones dignas y justas. Eso más allá de la retórica tiene unos componentes económicos también, porque a mí no me sirve que Andrés, a mí no me sirve que sus colegas no tengan capacidad adquisitiva para que haya una suficiente afirmación de la demanda agregada. A mí no me sirve que Andrés no tenga seguridad social porque yo como ministro de Hacienda necesito financiar las prestaciones. Quiero simplemente terminar con esto, Mabel, para terminar con tu interesante pregunta, y es que hay respuestas como la que yo estoy dando, pero hay otro tipo de respuestas. Entonces ya el gobierno ya reglamentó el famoso juicio de protección social a través del artículo 11 del decreto 1174-2020. Yo creo que Andrés lo escuchó y seguramente Derly también. Titularon muchos medios, bueno, ahora sí los repartidores y los recolectores de café van a tener seguridad social. Ese es el piso de la protección social, eso es la negación de la seguridad social, es el sistema asistencial, es adscribir a los trabajadores que devengan cifras inferiores al salario mínimo mensual legal vigente a sistemas asistenciales por debajo del reconocimiento de derechos, sin pensiones,
de vejez, invalidez y muerte, sin licencias de maternidad y paternidad y sin garantías en materia de riesgos laborales. Entonces, las respuestas pues están dadas y hay que simplemente, yo creo que lograr articular un sistema de inscripción que respete suficientemente los principios constitucionales y garantías del trabajo decente. Yo creo que la clave de respuesta para que todos la noten y la tengan es la recomendación 198 de la OIT. Muchas gracias, Iván. Efectivamente, el decreto 1274 pues ha generado y ha despertado muchas tensiones precisamente pues porque es una forma en la que se da una protección mínima, pero no contempla ni reemplaza precisamente lo que estás hablando de la seguridad social integral. No sé si Derly quiere comentarnos algo frente a esta pregunta. Lo que pasa es que en la práctica el trabajo ya está impuesto, digamos que ya está impuesto y esa es una realidad con la que tenemos también digamos, que jugar. Entonces, la capa, digamos, legal es muy importante y como decía Iván, yo no soy tan optimista de que el país esté realmente preparado para dar una discusión sobre las complejidades, al menos legalmente, digamos, en términos de el hacer leyes o el digamos, invocar, digamos, de forma más concreta la Constitución para poder regular estas relaciones laborales. Pero en la práctica ya existe y esto tiene que ver con algo que hablábamos al principio del proyecto y es con esta intersección digamos, que las plataformas digitales proveen, digamos, para formalizar unas relaciones que son profundamente informales. Entonces, sabemos que la economía del país, por ejemplo, es altamente informal, que, como decía Andrés, la reserva laboral es altísima y que hay, digamos, y lo escribíamos también, digamos, en un artículo, que hay unas intersecciones que no sé si legalmente se estén, digamos, unas discusiones que legalmente y, digamos, socialmente se estén dando, y es justamente la intersección que existe entre lo digital y el trabajo, digamos, que se performa a través de estas plataformas y todo el ambiente regulatorio laboral en el país. Yo creo que hay una discusión ahí que tenemos que dar un poquito más en forma, digamos, de fondo de cuál es específicamente lo digital ahí y entender, digamos, de formas más complejas eso. Y pues actualmente, digamos, hay un ambiente muy favorecedor, como decía Andrés, hacia entender, digamos, y decir de forma muy alegre, y digamos, sale mucho en los medios esto de la economía naranja, de la innovación, etcétera, etcétera, pero digamos que se está tomando de forma muy superficial digamos, esas relaciones digitales y las posibilidades y las no posibilidades que permite, digamos, el trabajo mediado por tecnologías o por plataformas digitales. Entonces yo siento que en ese sentido sí nos toca, digamos, profundizar el debate un poquito más, digamos, qué es lo digital acá. Entendiendo, por ejemplo, que estos estándares que yo mostraba o estas iniciativas estandarizadas internacionales, digamos, que son de fácil acceso, relativamente fácil acceso, digamos que yo entiendo, digamos, estas posibilidades que nos da, por ejemplo, Fair Work o trabajar, digamos, un poquito con el vocabulario de los estándares, nos permite, digamos, empezar a generar espacios de encuentro con las empresas. Me parece que eso también es clave, porque digamos que el ambiente regulatorio en los últimos 15, 20 años, y es complicado reconocerlo así, pero digamos que así ha pasado en otros sectores de la economía, sectores primarios, la producción de commodities como café o la producción, digamos, la intención de regulación. Y yo personalmente, digamos que no soy una persona que, digamos, que le encuentro muchas críticas, pero también le puedo encontrar muchas posibilidades a encontrar, digamos, esos espacios de encuentro más tripartita para entender, digamos, entre esos, al menos entre esos tres, los trabajadores, las economías, el gobierno, digamos, un diálogo, un espacio de encuentro, digamos, que permiten, por ejemplo, los estándares para al menos regular ciertas actividades. Idealmente, digamos que no es para mí no sería una solución ideal, pero sé que esos espacios de encuentro tripartita sí pueden, digamos, generar algunos diálogos que nos ayuden, digamos, a entender de formas más complejas eso que yo llamo las relaciones, digamos, las relaciones laborales mediadas por lo digital. Entonces, no sé qué tan listos estemos para eso, pero me parece que esa puede ser una forma en la que el país se puede
se puede, digamos, preparar para que eso suceda. Hay ejemplos, por ejemplo, en otros sectores que son de agricultura, pero digamos que han funcionado con algunas críticas nuevamente, relativamente bien, que son, por ejemplo, la adopción de ciertas prácticas sostenibles, etcétera, etcétera, por ejemplo, en sectores como el sector cafetero, que es muy importante para el país, por ejemplo. Pero digamos que eso toma, digamos, una organización muy amplia de parte de trabajadores, pero también del sector mismo. Y actualmente en este ambiente como tan promisorio con lo de la economía naranja, pero tan profundamente naif con respecto a qué es eso del Internet y lo digital, siento que sería un poquito muy complicado, digamos, proveer, digamos, soluciones complejas. Entonces, sí, no sé. Muchas gracias, Derly, eres muy amable. Por acá nos envían por el Face. César Celis quiere hacer una pregunta, quisiera compartirla para que quien quiera tomar la voz lo haga. Dice, soy presidente de la Veeduría de Motociclistas y la Veeduría Integral de Movilidad, las veedurías ciudadanas como mecanismos de participación ciudadana. Basamos nuestro actuar en la normativa vigente, por ende debemos tener en cuenta que el mototrabajo se basa sobre una actividad reconocida como un trabajo, no lo que esté por fuera de nuestro marco normativo. En este caso, donde Rappi está modificando el contrato constantemente, ¿esto sería un trabajo injusto? ¿Cuál sería su concepto y perspectiva frente a esto? Iván, no sé si quieres. Estaba pinchando el micrófono. Sí, efectivamente, las constantes modificaciones unilaterales que escribe Andrés, que escribía Derly en su investigación, pues lo que pasa es que el contrato de trabajo tiene un espacio de modificaciones unilaterales porque lo que se denomina el poder de variación del empleador. Luego hay todavía más pruebas de la laboralidad de este tipo de trabajos, porque es justamente una facultad en cabeza del empleador extraña a los contratos civiles. Es decir, cuando yo vendo mi apartamento, mi carro, lo que sea, a un tercero, pues esa relación está regulada por el acuerdo de los dos. Es decir, los dos pactamos un precio, un valor, una forma de entrega, etc. ¿Dónde está la ley allí? Pues lo que pactamos. En el derecho al trabajo hay un espacio del poder de variación en cabeza del empleador. Entonces, si la plataforma ejerce ese poder, pues es porque es un verdadero empleador. Luego hay todavía una ascripción al modelo de laboralidad todavía mayor. Ahora, hay límites del poder de variación, del famoso jus variandi del que hablan todos los textos. Por ejemplo, el salario. Entonces yo quiero recordar que, pues Andrés me corregirá y Derly, que sabe mucho más que yo de esto, pero la protesta que se llevó a cabo previo a la pandemia, tal vez cuál fue el mes, octubre, noviembre, no recuerdo muy bien, aquí en la sede de Rappi en la calle 93, yo recuerdo que gran parte era por una alteración de las tarifas de reconocimiento a los rapitenderos por cada entrega y por cada domicilio, si mal no entendí. Luego, ese poder de variación sí tiene esa limitación, pero quiero aclarar que si lo ejerce directamente la plataforma, es el ejercicio del jus variandi, encabeza exclusivamente el empleador, cuyas limitaciones pues fueron la fuente del conflicto que se generó el año pasado, hacia el mes de octubre, noviembre, al frente de la calle 93, donde está la sede Rappi, que generó además una serie de bloqueos. Se me preguntan, ¿usted qué opina de los bloqueos? Les decía, pues es resumir toda la teoría del despido a un simple bloqueo que es absolutamente inadmisible desde el ámbito constitucional de las garantías del debido proceso previstas en el artículo 29 de la Constitución, por ejemplo. Pero bueno, más allá de ese debate, yo sí creo que si hay modificaciones unilaterales en un ámbito además habilitado por la ley, en el marco legal, son facultades exclusivamente del empleador, propias de un contrato de trabajo, extrañas a un contrato civil como el que se quiere regular a partir de diversos proyectos de ley. Muchas gracias, Iván. No sé si Derly quieras compartir algo, Andrés. Sí, yo quería puntualizar algo ahí en lo que dice Iván. Pues sí, realmente tienen toda la razón, pero hay que puntualizar la parte que es muy claro que los CEOs o los dueños, en este caso de Rappi, prometieron y lo hicieron a voz pública el tema de las tarifas. O sea, aparte de que tenían unos términos y condiciones en donde establecían inicialmente, diferentes a los cambios que le han hecho a estos términos y condiciones, los iniciales, y lo que decían frente a la voz pública era que había unas tarifas mínimas y listo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un tiempo, entra mucha gente, inclusive ahorita después de la pandemia, entonces colaboran supuestamente a mucha gente, entran y le bajan a las tarifas. Nadie está regulando eso.
Entonces, independientemente de que sea una opción que tenga la empresa según sus normativas, como lo dice Iván, por lo menos que lo que están prometiendo públicamente y lo que se hablan en los primeros términos y condiciones, que sea real. Porque al final estaríamos diciendo que los términos y condiciones son inválidos para nosotros. ¿Por qué? Porque si a mí me incumplen como trabajador los términos y condiciones, no tengo derecho a reclamar, porque sencillamente, pues, si a mí me los están incumpliendo, pues lo bloqueamos y listo, no hay una normativa, ¿cierto? Pero si no soy yo, y si es a la empresa la que está, si es uno el que está fallando, pues de la misma manera. Entonces, esto sucede con el tema de las tarifas y ha sido, sí, tiene toda la razón, ha sido una de las situaciones más complejas por el tema de las protestas que han sido vulneradas desde el ámbito de los bloqueos o del formato de despido, porque bloqueo es sinónimo de despido realmente. Muchas gracias, Andrés. No sé si quieras decir algo, Derly. Aquí les estoy proyectando algunas partes, pero te escuchamos. No, iba a decir que justamente este asunto de y esto digamos es más metaanálisis que análisis, pero digamos que pues es donde vengo, sociología de los estudios sociales de la ciencia de organización, y es justamente, digamos, es un ejemplo muy concreto de cómo entender de formas complejas esas intersecciones entre lo digital y sí, digamos, el trabajo mediado por plataformas digitales. El asunto del salario mínimo, del living wage o digamos que se ha venido problematizando desde la OIT. Hay unas metodologías, digamos, para hacer cálculos más complejos que logren, digamos, redondear un pago justo, digamos, que represente no solamente, digamos, lo que el trabajador hace, y no, digamos, sin ánimo de evaluar el tipo de trabajo, sino también, digamos, uno que corresponde, digamos, con unas condiciones de vida dignas, digamos que esa es la interrelación. Pero digamos que acá es una invitación justamente a entender esas intersecciones que son tan complicadas, digamos, porque estamos hablando de tarifas, no necesariamente de un living wage o un salario digno, pero es que estamos hablando, digamos, de la intersección digital, de la disposición de tiempo, de, digamos, la carga que hay por tener un buen celular, lo que decía pues Andrés, lo que decíamos más atrasito, digamos, tener un buen celular, etcétera, etcétera, que eso no se reconoce y digamos que no se puede diferenciar fácilmente, digamos, entre ciudades. Por ejemplo, no sabemos si las tarifas cambian entre ciudades o por locaciones geográficas, si los algoritmos, digamos, que estén allí, digamos, ordenando esas relaciones laborales, incluyan, digamos, todas esas matices que deberían ser incluidas. Entonces, creo que ahí es, digamos, un punto donde la reflexión sobre trabajo digital sí se tiene que centrar y puede digamos, abrir un poquito más la lupa, porque todas esas mediaciones que hace lo digital, que a veces no lo podemos controlar, digamos, porque no existe ni siquiera la posibilidad de hablar con un jefe, etcétera, etcétera, digamos que hay una mediación tecnológica allí. Es necesario, digamos, revisarla también dentro de las consideraciones, digamos, que se hagan, digamos, a futuro. No sé, es muy complejo, pero me parece muy interesante. Una cosa muy El rápida, tiempo se nos agota. Iván, gracias por recordarme lo del micrófono. Yo quisiera finalmente decirles a ustedes muchas gracias por la participación, que pensáramos de una manera muy prospectiva y positiva hacia qué podemos ofrecer y qué podemos desde cada una de las partes y los actores que conforman efectivamente estos nuevos modelos, desarrollar acciones que vayan hacia el trabajo justo y al trabajo decente. Andrés nos ha dado muy buenas aproximaciones de lo que se piensa desde el repartidor, nos ha aportado muchos caminos y elementos que tenemos aquí, e Iván pues nos ha dicho que efectivamente estamos todavía en una brecha, en una mora frente al tema laboral y al tema de la legislación, que nos está convocando un poco a hacer una reflexión con diálogo social, con la participación de todos y cada uno de los que estamos aquí. Creo que este es el camino, estos seminarios tienen este propósito de poder escuchar y ver cada uno de estos elementos que tenemos acá. Quisiera convocarlos, invitarlos, Andrés, que nos acompañes nuevamente al segundo seminario que vamos a hacer en noviembre 6 a las 9 de la mañana sobre
la parte de economía digital y desarrollo sostenible, que fue uno de los temas que de una u otra manera se tocaron tangencialmente, desde el concepto de lo que es la responsabilidad social empresarial de las organizaciones y de cómo también todos y cada uno de nosotros podemos hacer un aporte. No sé si alguno de nuestros asistentes quiera también mencionar algo adicional, hacer alguna pregunta en estos minutos pocos que nos quedan porque la plataforma se nos cierra próximamente. Muchísimas gracias a todas y a todos. La conversación tiene que continuar, sin dudarlo. Muchísimos elementos de los que trajo Iván, de los que trajo Derly y de las preocupaciones de Andrés se encuentran muy bien y con esas perspectivas podríamos ayudar un poco a esta discusión y a este movimiento nacional que tantos elementos están expresando en su cotidianidad. Andrés, en particular tú y tus compañeras y compañeros, ¿hay algún otro asunto que quisieras aprovechar este minuto para dejar ahí en la conexión con el profesor Iván o con la profesora Derly que pudiéramos traer para un próximo debate, para un próximo evento? O sea, realmente nos interesa muchísimo que ustedes puedan cerrar este ciclo, los repartidores, pues con los saberes y las experiencias de estos dos grandes profesionales y de Mabel, por supuesto. Bueno, pues a mí me quedo muy agradecido, la verdad, por este espacio. La verdad llena mucho saber que no estamos solos, que no somos solamente algunos repartidores y algunas organizaciones, sino que desde el sector educación, desde las universidades nos han colaborado bastante. A darle muchísimas gracias, al profe Iván también. O sea, la verdad, de mi parte, y sé que muchos comentarios que ya he empezado a recibir de muchos compañeros, es muy importante la información que se brindó. Vemos que los procesos que se han seguido según el cronograma que tienen del seminario van a complementar toda la información como tal, entonces para mí está perfecto como lo estamos realizando. De pronto solamente me queda por decir que quiero a las personas que están mirando nuevamente, a los aliados, a los clientes, a todas las personas, a terceros que no tienen nada que ver con el tema, invitarlos a que se enteren de esta gestión realmente. Son miles y miles de familias las que estamos siendo afectadas por este tipo de situación, por estos modelos de trabajo que los hacen ver de una forma, pero realmente son de otra, y que se enteren un poquitico más, que estén pendientes de estos seminarios, que estén pendientes de la información que se brinda por redes sociales, que estén pendientes de la información que se brinda por los distintos sectores de comunicación para que sepan cuál es la realidad de las cosas, los procesos que se están adelantando y el terreno que estamos ganando para llegar a algo concreto. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de brindarme el espacio. Andrés, por supuesto que tenemos todos que ver con el tema. Usuarios o no de Rappi, estamos en una nueva forma de contratación. Es muy probable que el mundo se vaya, como decía Iván, este es como el sueño de todo el mundo, de toda grande empresa, entonces el mundo va para allá y cada vez con más velocidad, y lo dijo muy bien Derly, hay una inocencia tecnológica que hace que prestemos atención a este tema y que lo que ustedes están haciendo sea un ejercicio pionero, que transforma las relaciones y también la acción del Estado frente a esto. Hay una acción del Estado que el Estado se debe tocar, se debe pellizcar y decir qué estoy haciendo y cómo estoy resolviendo estos asuntos. Junto con el equipo estamos tratando de traer para el próximo seminario a David Luna, exministro TIC, experto ahorita y representante del sector Impulsa, que es el sector de las plataformas digitales. Estamos tratando de traer gente que también nos muestre eso que tú tuviste ayer, Andrés, esa conversación con el sector dominante, lo que ellos piensan, cómo se piensan, porque parte del asunto es contarles a ellos también cómo nosotros lo vemos, desde la academia, desde la jurisprudencia, como lo ve Iván, desde las ciencias sociales, como lo ven Derly y Oscar, desde la salud pública y el trabajo, como lo vemos nosotras, y sobre todo desde ustedes, con los cuerpos encarnados, es decir, que son quienes cargan en sus cuerpos el peso de los domicilios, pero también el peso de un trabajo que no puede ser olvidado, que es el trabajo de conectar las ciudades a través del reparto. Entonces, Mabel, gracias infinitas por esto y ya puedes dar finalización, si te parece. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a quienes estuvieron detrás de cámaras, Laura, Liz, Zuli, que estuvieron acompañándonos. Espero que nos sigan aportando sus conocimientos. Iván, por favor, compártenos y acompáñanos más. Derly, pues en nuestro equipo de trabajo estás con nosotros. Y Oscar también ha estado apoyando desde la Universidad del Rosario este proceso. También agradecemos a la Universidad de los Andes que apoya y dirige también algunos elementos que son fundamentales en este punto. Sin más, pues les doy muchas gracias a todos y nos vemos el 6 de noviembre a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Vale, muchísimas gracias a
todos y a todas por asistir. Muchas gracias. Chao. A todos por la invitación. Muchas gracias.